Hola, bienvenido a un nuevo capítulo en NeoNav. En un capítulo anterior habíamos desarrollado este pequeño ejemplo explicando todos los conceptos básicos de Vue 3 o todas las bases fundamentales para comprender Vue o cómo funciona Vue y lo que es Vue 3. Y en este nuevo capítulo vamos a aprender un nuevo requerimiento, vamos a resolver un nuevo requerimiento y con ello aprender un nuevo concepto para el desarrollo con Vue 3 que es la navegación. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tomo como ejemplo lo que hicimos en el capítulo anterior, ¿qué pasará si cuando yo le doy clic a este botón de acá, quisiera que me muestre otra pantalla por completo que no tenga nada que ver con esta y que en esta pueda, por ejemplo, editar o, bueno, en nuestro caso eliminar funciona aquí, pero puede editar o agregar tal vez un nuevo elemento aquí en nuestra lista? Por ejemplo, si vengo para acá, si yo doy clic aquí, miren, cambio, voy a otra pantalla, lo mismo, si vengo para acá, voy a otra pantalla y lo mismo, si vengo para acá, cambio completamente de pantalla. ¿Cómo hacemos esta navegación en un proyecto en Vue? Para ello, para iniciar a explicar todo esto sobre la navegación, no voy a retomar este proyecto, sino que vamos a empezar un proyecto nuevo. Así que si estás interesado en ver cómo se junta la navegación ya con este proyecto, puedes ir al índice del video aquí en la descripción e ir directamente al punto que más te favorece a ti. Para nuestro caso, sobre todo para los que están llegando a ver cómo es Vue Router, vamos a empezar en un proyecto desde cero, ¿ok? Para ello, por supuesto, voy a crearme un proyecto. Yo tengo una carpeta preparada para crear mis proyectos y aquí vamos a crear un proyecto típico como el que conocemos en Vue, como el que habíamos enseñado en un capítulo anterior. Para ello simplemente es un npm create byte y luego el comando que ya conocemos. Y por último aquí directamente podríamos pasarle el nombre a nuestro proyecto. Por ejemplo, navegación Vue, así se va a llamar mi proyecto. Presionamos Enter y salta esta interacción, seleccionamos Vue, voy a en este caso seleccionar JavaScript y ya está. Ahora nos dice entrar a nuestro proyecto, que en este caso es navegación Vue y luego npm install, ¿verdad? Ya está. Esperamos a que acabe de instalarse y luego simplemente podemos ejecutar nuestro proyecto. Bien, terminado la instalación, levantemos el proyecto npm run dev. Y aquí lo tenemos. Ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es entrar para acá. Y ahí está el proyecto por default, el proyecto típico que conocemos. Ahora lo voy a abrir con mi editor. Y bien, ya tenemos el proyecto aquí, todo lo que habíamos explicado en el capítulo anterior o en el capítulo donde se enseña las bases de Vue. Y aquí está todo donde se desarrolla, donde se está mostrando todo nuestro proyecto. Como dije, vamos a empezar desde cero y voy a tratar de resolver el caso de navegación desde cero, todavía sin usar Vue Router, y luego vemos cómo resolvemos esto con Vue Router. Si te interesa ir directamente a Vue Router, recuerda descripción del video y saltas a la parte que más se acomode a lo que estás buscando. Bien, entonces nosotros necesitamos hacer navegación. Para ello vamos a borrar todo esto de acá del app, todo. Solamente voy a dejar un div aquí dentro del template. Simplemente esto de acá. Y lo que necesitaríamos sería cambiar entre pantallas. Entonces, para esto vamos a crear una nueva carpeta dentro del src llamada Views, que hace referencia, o es una buena práctica dentro de Vue, que dentro de esta carpeta nosotros encontraremos componentes o encontraremos código que represente a una pantalla en sí. Es decir, por ejemplo, toda esta pantalla, con todo lo que tiene, sería una vista o un view. Y por ejemplo, si voy acá, toda esta pantalla de acá, con todo lo que tiene, sería otra vista. Cada una de las pantallas que visitamos con las que va a interactuar un usuario, las vamos a representar como vistas. Por eso normalmente creamos esta carpeta llamada Views. Dentro de esta carpeta Views, yo voy a crear un new file que se va a llamar, por ejemplo, Home View, haciendo referencia a que quiero mi vista principal o mi vista Home. Ahora aquí hacemos la estructura típica, que es esta de acá, y vamos a llevar el script arriba. Solo por conveniencia pueden dejarlo como quieran, y ya está. Y luego aquí vamos a poner, por ejemplo, un simple h1 que diga, hola, estás en el Home. Algo así, y le vamos a poner un class aquí, un class, por ejemplo, title. Y aquí vamos a especificar que sea CSS porque no hemos instalado nada para Sass. Recuerden que estaba como Sass, pongo CSS. Y luego aquí vamos a poner, por ejemplo, la clase title. Y vamos a simplemente cambiarle el color. Color green, por ejemplo. Ya está. Ya tengo mi primer componente, o en este caso mi primera vista, porque está dentro de la carpeta Views. Y ahora voy a copiar esto y voy a crear un nuevo archivo acá. Por ejemplo, vamos a llamarle About View. Algo así. Simplemente voy a copiar, ahora estoy en el About y vamos a cambiarle aquí el color, que por ejemplo este sea un blue. Ya está. Y vamos a hacer lo mismo con otro archivo que se va a llamar, por ejemplo, blog view.view.
Voy a copiar todo esto, simplemente le voy a cambiar aquí, por ejemplo, por un, qué sé yo, orange. Y aquí le vamos a poner que estoy en el blog, ¿ok? Bien, he creado 3 vistas, lo que pretendo que sean 3 pantallas en las que voy a navegar, ¿ok? En el About, el Blog y el Home. Bien, entonces yendo aquí al App, lo primero que tendría que hacer para navegar con estas vistas, con lo que ya conocemos o con las bases que tenemos de Vue, podría simplemente ser importar todas estas vistas, ¿no? Simplemente vengo acá y vamos a poner un import. Por ejemplo, vamos a importar el Home View. Vamos a importar de una vez todas. Un import, el About View y vamos a importar también el Blog View. El import, el Blog View. Ok, ya está. Tengo importada todas las vistas. Con lo que conocemos hasta ahora, con lo que hemos visto de estados globales, de composables, de propiedades y todo ello, ¿cómo resolverían este ejercicio de navegar entre estas pantallas de aquí? Porque si yo, por ejemplo, vengo y directamente pusiera el home aquí, algo así, miren, volvemos hacia nuestro ejercicio. Si vuelvo para aquí, ahí aparece el home. Pero yo quiero un mecanismo que cuando le dé clic a algo, cambie de pantallas. Es más, podríamos de una vez crear por aquí un pequeño div que tenga ese mecanismo, ¿ok? Por ejemplo, un A por acá que diga, ahí está, que diga, por ejemplo, que estoy en el home. Y ahora otro que, por ejemplo, me mande a un about cuando le dé clic a este. Y ahora que me mande a blog. La idea, vamos a ver cómo nos queda. Bueno, está muy pegado. Vamos a darle un pequeño estilo por acá. Voy a poner un class, por ejemplo, header, algo así. O menú, como quieran. Menú está mejor. Menú está mejor. Y vamos a crear un pequeño estilo por aquí. Punto menú. Lo único que va a hacer este es un display flex y que esté separado. Un gap. Que tenga un gap de, por ejemplo, un M. Ya está. Si volvemos, miren, ahí está. Home, le doy clic. En About le doy clic y en Blog, cada que yo le dé clic en una de estas opciones, quiero que cambie de pantalla, que navegue. Y como dije, con lo que ya conocemos hasta ahora de Vue, esto se puede resolver sin ningún problema. ¿Cómo haríamos esto? Pues más o menos ya tenemos la idea de que podría trabajar con los estados. Cada vez que yo le dé clic, por ejemplo, a algo por acá, un estado cambie. Y a partir del cambio de este estado, esto también reaccione y cambie. ¿Se puede hacer eso con lo que conocemos? Sí. Voy a tratar de resolverlo así, miren. Simplemente, como dije, lo primero tendríamos que, vamos a poner por acá algo que diga pages, vamos a ordenarlo y vamos a poner por acá, por ejemplo, vamos a importar para el estado. Import, necesitamos importar ref, ok, y luego aquí podemos declarar un estado, por ejemplo, states. Cons, por ejemplo, yo le voy a llamar page active o como haciendo referencia a que quiero que la página activa o que este estado represente una página activa. Y esto va a ser igual a un ref. Y yo quiero que esto directamente represente a una de estos componentes de acá o a una de estas pantallas de aquí. Por tanto, lo voy a inicializar, por ejemplo, aquí en Home. Como ya he inicializado este estado en un componente, en este caso en el componente Home, ya podría yo tratar de pintar aquí o hacer que aquí en la pantalla, en el template, se muestre este estado que he declarado aquí. Page Active, ¿no? Veamos qué sucede si simplemente lo pongo así. Vengo para acá y miren, como que se muestra un código que como que no entiendo, una ruta y algo así, ¿no? Sin embargo, en Vue existe una forma de que nosotros ese componente, esto que aparece aquí como ruta, lo mostremos como lo que es un componente que tiene un código. En este caso el código es simplemente esto de acá, ¿no? Un H1 y todo ello. En Vue existe una herramienta que nos permite renderizar este tipo de componentes desde el código aquí de forma dinámica. Y esta herramienta es conocida como Component. Es como un elemento HTML que vemos por acá. Es un elemento de Vue en realidad. Ahí está, que es Component. Y esto a su vez recibe una directiva. Así como nosotros habíamos hecho antes, por ejemplo, el VIF, habíamos hecho el VFOR y estas cosas. Pues acá recibe una directiva que es el is, o sería simplemente el v-is, tal cual. Ponemos is y luego aquí le podemos pasar directamente un componente import. En nuestro caso en específico, ese componente importado va a estar representado por este estado de acá. Entonces simplemente le paso esto ahí. Vuelvo ahora cómo queda y miren, ahora sí que se está mostrando mi componente. Bien, entonces como ya sé que este estado representa un componente, simplemente lo que puedo hacer es ahora utilizar el evento click en cada una de estas opciones. Por ejemplo, @click, ¿a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a que cambiaré este estado, ¿no? En este caso, cuando es home, quiero que el estado sea igual al home view que ya importé antes. Bien, con esta misma idea podemos hacer para lo demás, ¿no? Quiero que este estado, por ejemplo, sea el about view.
Ya está. Y lo mismo acá. Quiero que cuando le den clic ahí, quiero que esto sea el blog view. Ya está. Sencillo. Y miren, con algo tan sencillo y simple como esto, hemos logrado una navegación. Voy a hacer un refresh por si acaso. Y bueno, pongo home, perfecto, estoy en el home. Pero si vengo a about, miren, ahora estoy en el about. Me está agarrando el estilo, vamos a ver por qué. Es class title, imagino que en todos lo escribí mal, perdón. Ahora sí. Si vuelvo, miren, ahí está. Si vuelvo al home, aquí estoy en el home, vengo al about, estoy en el about, voy al blog y estoy en el blog. Estoy haciendo la navegación cambiando entre componentes. Sí, no parece que estuviera cambiando de una pantalla, pero nosotros ya sabemos que dentro de este componente de acá en el hub, podría crear todo lo que quiera, la pantalla que yo quiera, la estructura que yo quiera, el JavaScript que yo quiera. De tal forma que si vengo, miren, ahora sí parece una pantalla, vengo al about y lo mismo, vengo acá y lo mismo. Ya con CSS, con estilos, podría hacer que esto se ubique siempre arriba, acá al costado como si fuera un panel e ir cambiando. Y claro, bajo esta idea o lo que habíamos aprendido en el capítulo anterior, como es componentización, por ejemplo, podríamos ir a blog y aquí importar una lista de blogs desde components, ¿no? Puedo venir acá en components, crear, por ejemplo, entradas blog, algo así, .view. Podemos hacer la estructura típica que ya conocemos. Aquí las entradas del blog, perfecto, y por ejemplo por aquí poner, qué sé yo, simplemente otro div. Dentro de este div ya podemos jugar incluso con un v-for, por ejemplo n-in10, algo así, y aquí poner por ejemplo otro link que diga por ejemplo entrada 1 o entrada n. Ya está. Y ahora simplemente podría importar esto. Esto ya lo conocemos, ya lo vimos en clase anterior o bueno, en el capítulo anterior sobre Vue 3. Entonces vengo a blog y simplemente tendría que importar, ¿no? Import, entradas blog, tomar esto y lo puedo poner por aquí. De esta forma guardo y bien. Si venimos, ahí están las entradas, puedo seguir navegando entre todo y a partir de ello ir construyendo todas mis pantallas. Bien, hemos hecho una simple navegación. Sin embargo, si tuviéramos muchos elementos aquí, por ejemplo, que vamos a tener en determinado caso en una web real, normalmente no tenemos 2 rutas o 3 rutas, puede pasar el caso en un simple landing page, pero normalmente tenemos muchas más rutas y con las rutas no solo navegamos, sino que hacemos otro tipo de cosas como por ejemplo, si vengo acá a un blog, puedo seleccionar algo en particular y a partir de lo que ha pasado aquí, cargue la información aquí. Jugamos mucho más con la navegación que simplemente ir de una pantalla a otra. Y por supuesto, si aquí tuviéramos muchísimo más, por ejemplo, vengo acá y tengo muchísimo más, esto sería algo complicado de administrar o algo complicado de en una sola página empezar a rellenar demasiado código. Ahora, claro, por supuesto que una alternativa podría ser simplemente, pues lo extraigo, ya sea composables, ya sea estados globales, lo puedo extraer en un estado global y empezar a navegar de esta forma y tal. Pues sí, pues todo ese esfuerzo que puedes hacer tú extrayendo esta lógica, trabajando con lo que se escribe en el navegador, trabajando con lo que se escribe acá, toda esta lógica ya está hecha y ya está muy bien construida. Y esto lo hace precisamente la herramienta Vue Router, que es con la que vamos a trabajar a partir de ahora, ¿ok? Entonces necesitamos instalar Vue Router. Voy a ir acá a Vue Router y vamos a instalar esta herramienta de acá. Vamos a Getting Started, instalación y bien. Nos dice que hay varias formas de instalar. Vamos a utilizar esta porque esta de acá es para crear incluso un proyecto. Es más, vamos a ver más adelante cómo directamente creamos un proyecto con Vue Router utilizando el propio Vue, el create que habíamos utilizado y para que por defecto traiga todo configurado. Lo vamos a ver, pero ahora empecemos desde lo básico. Miren, vamos a copiar esto de acá y vamos a instalar. Voy a cerrar esto y vamos a instalar esto. En pie install. Bien, ya se ha instalado. Ahora simplemente npm run dev. Y por supuesto, ahora que lo hemos instalado, pues hay que utilizar como cualquier otro paquete de JavaScript. Para utilizar esto, lo que podemos hacer, pueden ir directamente aquí a la documentación, ir leyendo cómo funciona y todo esto. Miren, acá nos dice que hay que importar esto y hay que importar otras cosas, y bien. Y tenemos mucho aquí y vamos a basarnos también bastante en la documentación, pero vayamos hacia nuestro código. Bien, entonces aquí en nuestro código, ahora lo que vamos a hacer nosotros por buena práctica también es crear un nuevo folder llamado router, ¿ok?
Dentro de este router, cualquier programador de Vue o cualquier persona que ya tenga experiencia en Vue sabe que estarán todas las rutas relacionadas a la navegación en nuestro proyecto, ¿ok? Pero antes, estamos hablando todo el tiempo de router, de rutas, que son las rutas. La ruta no es más que esto de acá, miren. Yo tengo aquí esto que es el dominio principal de mi proyecto, todo esto de acá. Pues, ¿qué es una ruta? Lo que escriba a partir de este dominio. Por ejemplo, si yo escribo aquí blog, esto sería una ruta. Todo esto de acá. O yo puedo escribir, por ejemplo, blog, /entrada, /1, por ejemplo. Todo esto de acá también es una ruta y es una ruta diferente a esto de acá. Cada una de estas cadenas que escribamos aquí se consideran una ruta. ¿Ok? Cada uno de esto de acá se considera una ruta. Es más, si vamos a cualquier web, todas navegan en base a esas rutas. Por ejemplo, si vuelvo acá, esto sería la ruta principal porque no tiene nada, la ruta default, no tiene nada detrás. Pero si yo voy, por ejemplo, acá, vemos que la ruta ha cambiado. Si voy, por ejemplo, acá, la ruta ha cambiado. Voy acá, la ruta ha cambiado. Entro acá, la ruta vuelve a cambiar. Normalmente para cada una de estas navegaciones, la ruta que vemos por aquí va cambiando. Entonces, a eso nos referimos con rutas en la navegación. En otro tipo de navegación, por ejemplo, en carpetas en Windows, siempre suceden estas rutas y vemos que aquí están estas rutas. Normalmente, esta es una gran estrategia de navegación. Enrutar algo y a partir de esa ruta, dentro de esa ruta, tener un conjunto de componentes, páginas o como ustedes ven. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo acá. Todas las rutas que nosotros escribamos para navegar o representar una vista, en este caso una pantalla o una página, las vamos a escribir dentro de esta carpeta router. Para ello vamos a crear un nuevo archivo llamado index.js. Todo lo que escribamos acá será código JavaScript o TypeScript en el caso en el que estén trabajando con TS. Bien, ahí está. Ahora, una práctica común también es que dentro de esta carpeta router no solo encuentren el archivo index, sino muchos otros archivos, pero ya vamos a ver cómo están relacionados. Normalmente esto es por ir ordenando porque en un proyecto, sobre todo en un proyecto grande, podemos tener muchísimas rutas. Por ejemplo, en un blog sencillo como el que tengo acá, pues no tenemos tantas rutas. Probablemente cuando hagas login y entres a ver que hay más rutas, puede que esto se desestructure o se vuelva algo muy largo. Si se vuelve algo muy grande este index de acá, donde vamos a escribir todas nuestras rutas, pues normalmente en ese caso trataremos de separar nuestras rutas en otros archivos más modularizados, ¿no? Un código más modularizado. Bien, entonces, para empezar, lo primero que debemos hacer es utilizar ViewRouter para declarar nuestras rutas. Para ello, vamos a poner un import. Primero, vamos a importar el createRouter o el que propiamente va a crear nuestras rutas. createRouter, que es este de acá, de ViewRouter. Bien. Y luego, siempre que estemos trabajando aquí en un navegador para proyectos un poco más grandes, vamos a utilizar otra herramienta de ViewRouter, la propia documentación lo recomienda, que es el create, este de acá, el memory history, de ahí, perfecto. Bien, entonces ahora que hemos importado esto, creemos nuestra estructura de ruta o creemos un conjunto de rutas basado en ViewRouter. Para ello, vamos a representar todas nuestras rutas con una variable, vamos a llamar const, que se va a llamar, normalmente se llama routes. Le pueden llamar como quieran, pero normalmente se llama routes. Y esto, por supuesto, es un array. Dentro de este routes es que vamos a crear todas nuestras rutas, todos los accesos a cada una de nuestras páginas. Sin embargo, para que esto se considere como una ruta dentro de ViewRouter, lo que necesitamos es integrarlo dentro de ViewRouter. Para ello, simplemente vamos a crear otra variable llamada, por ejemplo, router. Y esto aquí va a ser igual a la creación propiamente del router en sí. Para ello simplemente vamos a utilizar lo que habíamos importado, que es esto de acá, el createRouter, y dentro como objeto vamos a inicializar esta clase o este constructor. Para ello necesito un parámetro history, que básicamente lo que hace este parámetro o para lo que está encargado es para el historial de navegación, que sabemos que todas las páginas donde navegamos tienen un historial de navegación. Bueno, para crear este historial internamente. Para ello vamos a utilizar esto que hemos importado, que es el createMemoryHistory. Simplemente lo inicializamos como una función. Y luego aquí le pasamos las rutas, que tiene que ser un array. Pero para ello ya hemos creado esta variable de aquí. Routes, perfecto, guardo. Bien, ahora sí ya puedo declarar mi ruta. Para declarar mi ruta siempre lo vamos a declarar como un objeto. Y dentro vamos a utilizar la palabra path para hacer referencia a una ruta en específico. En este caso, por ejemplo, si quiero la ruta por defecto, siempre vamos a utilizar el slash. Y luego cuando entren al slash en mi página, cuando estén aquí en el inicio, a qué componente, en este caso volvemos acá, cuando estén aquí, a qué componente quiero llamar yo. En este caso tenemos al home, entonces tendríamos que llamar al componente home. Para ello vamos a importar el componente home
import home view, este de acá, y vamos a llamar a este. Por tanto, ahora vamos a poner el parámetro component, dos puntos, y vamos a llamar a este componente de acá. Ya está, coma, y así puedo declarar todas las demás rutas. Por ejemplo, ahora voy a declarar la otra ruta. Yo quiero que la otra ruta se llame about, y esto por supuesto va a llamar a mi otro componente, bueno, a mi otra página, sería en este caso a mi otra vista, que era el about view, este de acá, y simplemente lo reemplazamos acá, y así vamos a hacer también para el de blog. Simplemente acá sería blog component, vamos a llamar al blog view. Bueno, ya lo importo, ahí está, perfecto. Y ya hemos declarado nuestra estructura de rutas. Ahora nos quedaría devolver esta variable, que es la que representa en sí toda la ruta o todo el ruteo que creamos con viewRouter. Entonces para ello simplemente es un export default y vamos a devolver router. Ya está. Ahora que ya estoy devolviendo esto en este archivo, ya podría importar esto donde más lo necesite. En este caso, como nosotros queremos integrar en todo nuestro proyecto de Vue, que se reconozca esas rutas desde cualquier parte que se navegue, desde cualquier componente, entonces necesitamos ir al archivo principal, acá al main. Y aquí vamos a importar nuestra ruta. Para ello vengo para acá, por ejemplo podemos poner routes y vamos a hacer un import router, ya está, importamos el router, pasamos la ruta. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es venir para acá y poner use, la palabra use, que tiene reservada o es la función que ya tiene por defecto el create app de Vue, donde le decimos que queremos que use. En este caso queremos que use router. Hasta aquí hemos integrado router. Ahora nos quedaría reiniciar la terminal. Vengo para acá. Es más, creo que nos lo sugiere. Vamos a reiniciar esto. npm run dev. Perfecto. Veamos qué sucede en nuestro proyecto. Parece que no ha pasado absolutamente nada, ¿verdad? Sin embargo, ahora ya podríamos nosotros empezar a utilizar router. Para empezar a utilizar router, lo primero que necesitamos es indicarle a todo viewRouter, a todo este router que hemos creado aquí con todas estas rutas, es indicarle en qué componente principal va a empezar a navegar. Por ejemplo, si volvemos aquí nosotros, necesita un componente donde suceda esto, que vaya cambiando algo. Necesita un componente principal donde va a empezar a navegar, ¿ok? Puede incluso tener varios, pero normalmente necesita uno principal. Y por supuesto nosotros sabemos que el componente principal o el que mueve todo nuestro proyecto, es más, aquí en el propio main lo importa, es el app. Así que vamos a ir al app y aquí vamos a decirle que quiero que consideres a todo este componente app como tu componente principal de navegación. Entonces para este propósito simplemente lo primero que vamos a hacer es importar un componente llamado routerView. Este de acá es muy importante. Bien, y ahora voy a comentar esto, guardo. Y antes de utilizar esto que hemos importado, que es el router view, veamos cómo está el resultado. En el resultado no tengo absolutamente nada más que esto de aquí. ¿Por qué? Porque he comentado el demostrar componente. Sin embargo, miren, si yo pongo esto de acá y vengo y hago esto, utilizo ese componente que acabo de importar de viewRouter, que es este de acá, miren qué pasa en nuestro resultado. Automáticamente empieza a mostrarme un componente. Nosotros identificamos que es nuestra vista home o nuestro componente HomeView, que es el que tenemos importado acá. ¿Por qué está mostrando el componente HomeView? Porque si vamos a nuestro index o vamos a nuestras rutas, a nuestro archivo de rutas, nosotros le hemos indicado que por defecto en la ruta principal, que es esta de acá, siempre se representa por esto de acá, nos muestre el HomeView. Si por ejemplo yo pusiera que acá me muestre el blog view, guardo, miren, me muestra el blog por defecto, ¿ok? Por eso nos está mostrando ese HomeView. Ahora bien, lo que está haciendo viewRouter es obviamente encontrar qué ruta coincide con las rutas que nosotros hemos escrito acá, pinta ese componente, pero ¿dónde lo pinta? Siempre donde nosotros hayamos indicado este viewRouter en el archivo principal. Por ejemplo, si yo pusiera esto dentro de cualquier otro div, por ejemplo, vamos a poner por acá un div y vamos a poner acá un class, por ejemplo, body, yo qué sé, y vamos a escribir por acá algún style, punto body, que sea, por ejemplo, con un padding de, qué sé yo, 3 rem, algo así, y aquí un background color, por ejemplo, de este de acá. Guardo y vamos a subir este router view aquí, dentro. Si guardo, miren, dentro está empezando a mostrar el home o el componente en el que quiero navegar, ¿ven? Ahora, por supuesto, lo que quiero es que cuando le dé clic acá, cambie este componente como ya lo teníamos antes. Para ello también vamos a importar un componente de viewRouter que va a reemplazar la funcionalidad de este elemento HTML que era el de link de A o el enlace de HTML. Vamos a reemplazarlo con un componente llamado routerLink.
este de acá. Tomo router link y ahora vamos a reemplazar esto aquí y vamos a cambiar esto aquí. Y lo mismo aquí. Ya no utilizamos el A y obviamente este ya no vamos a utilizar el clic porque ya no lo necesitamos. En ningún caso necesitamos ya este clic o el evento clic. Y en vez del href, el router link recibe tú. Y ahora aquí puedo pasar, por ejemplo, que te vayas al home. Y ahora aquí volvemos, escribimos on to y vamos a, por ejemplo, pasarte tú al about. Le ponemos la ruta exacta como la hemos declarado. En este caso, por ejemplo, es about, pues aquí va el about. En el otro caso es blog, pues aquí ponemos blog, pero no es href, sino que es un to. Guardo y veamos qué sucede. Miren, vengo, hago un home, bien, estoy en el home, pero si voy al about, cambio, ahora estoy en el about, y si voy al blog, cambio, ahora estoy en el blog. Pero todo siempre lo especifica en el contenedor que nosotros le hemos indicado o en el contenedor donde nosotros hemos puesto el router view. Por ejemplo, en este caso podríamos quitar esto y ponerlo directamente aquí. Y funcionaría exactamente como lo teníamos antes. ¿Ven? Funciona todo exactamente igual. Y ya por supuesto esto nos da la libertad, como lo habíamos mencionado antes, de que aquí puedo hacer mi diseño de un menú, de un header, de un footer, de un panel, como yo quiera. Ahora, otra cosa importante aquí es que, por ejemplo, si yo vengo para acá y hago, qué sé yo, por ejemplo, aquí un blog, le doy enter, no cambia, miren, sigo en el home, pero he cambiado mi ruta, ¿no? Estoy en el blog. Por ejemplo, si yo voy al about, miren, presiono enter, pero no cambia, sigo en el home. Funciona, reconoce la ruta, pero como que no está cambiando. No hay la interacción que es lo que aparece aquí con el router link. No hay esta interacción. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros, si volvemos para aquí hacia nuestro index, hemos indicado que solamente cree este historial o que solamente cree esta navegación de rutas en memoria y para ello trabaja directamente con este router link de acá. Sin embargo, si queremos una navegación mucho más completa, lo que se conocería ya como una navegación web, lo que tenemos que hacer es venir para acá e importar un nuevo paquete de ViewRouter que es el Create Web History. Ya no el Memory, sino el Web History, este de acá. Tomamos este Web History y lo vamos a inicializar acá. Y según la documentación, ahora necesitamos decirle cuál es la URL base, es decir, esto de acá. Recuerden que esto puede ir cambiando dependiendo de, por ejemplo, en mi proyecto es así, en cualquier otro proyecto cambia, ¿no? La URL base o el dominio principal, en este caso es así, ¿no? Entonces debemos especificarle esto. Pero para ello, en Vite es sencillo, simplemente ponemos import.meta.env, lo tiene en sus variables de entorno Vite, y simplemente es base URL, base-URL. Ya está, es sencillo, nada más esto. Entonces ahora sí que si vuelvo para acá, miren, about, entre el about. Pero si yo voy por ejemplo a home, perdón, a blog, era la otra ruta, ahí está. Si voy a la principal, le doy enter. Ahora, una cosa también interesante aquí para probar y para ir jugando con esto es lo siguiente, miren. Voy a hacer otra vez el A, esto de acá, el href, y esta vez vamos a irnos por ejemplo a home, que nos devuelva a home. Y aquí vamos a poner volver a home, por ejemplo, volver a home. Una nueva ruta que yo he creado. Miren, vamos a notar algo interesante aquí. Hemos creado estas tres rutas con router link. Sin embargo, ahora esta la estamos creando utilizando directamente la etiqueta HTML. ¿Hay alguna diferencia en esto? Pues sí, vamos a ver cuál es la diferencia. Miren, la primera diferencia es que cuando yo navego acá, vemos una navegación bastante rápida entre las tres primeras rutas que hemos creado. Pero miren, si yo le doy clic acá al volver home, estén atentos, carga la página. Ha sido rápido porque estamos en un entorno local cargando algo pequeñito, pero si vuelvo a darle clic ahí, miren, como que se recarga toda la página. Y si la página se recarga y nosotros estuviéramos manejando estados como este estado de acá o ese tipo de cosas, es más, ya deberíamos borrar esto, pues normalmente el valor de ese estado al recargarse la página se perdería. En cambio, acá en el router link no se recarga la página. Si se dan cuenta, no hay esa pequeña animación que ocurre aquí arriba de recargar. Si vuelvo acá, en cambio, sí hay esa animación. En el video tal vez no se note, pero estoy seguro que en vuestras pantallas se notará. Esa es la diferencia, que esto recarga toda la página porque no tiene control directamente ViewRouter sobre esta etiqueta, pero sí que reconoce la ruta a la que nos dirige. Sin embargo, aquí sí que tiene el control ViewRouter sobre la ruta, ¿ok? Bien, entonces sigamos jugando con ViewRouter. Algo que es muy importante y que debemos empezar a utilizar desde el primer momento cuando nosotros navegamos con ViewRouter son la navegación por nombre. Miren, volvemos acá a nuestro archivo donde hemos declarado nuestras rutas.
que algo muy interesante aquí es qué pasará, por ejemplo, si tengo este about que veo por acá. Y vamos a volver a donde hemos declarado esto. Aquí lo tengo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que todo esto está disperso en diferentes partes de todo mi proyecto. Por ejemplo, por acá, en cualquier otro componente. Y estamos utilizando llamar a este componente, bueno, a esta vista llamada about. Por alguna X razón lo estamos llamando desde distintos lugares. En proyectos grandes suele pasar, desde varios componentes llamamos a registrar esto, a verificar esto y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, pasa que nuestro proyecto crece, y resulta que no hemos elegido la forma más correcta de estructurar nuestras URLs. Como es en este caso, esto es muy pequeñito, aquí no se ve tanto, pero un proyecto grande pasa que no hemos elegido la forma correcta. Necesitamos un orden o un mejor orden. Por ejemplo, en los e-commerce es normal tener un mejor orden en la estructura, en cómo declaramos todas las URLs que tengamos por acá. Todo esto. Necesitamos un orden correcto porque normalmente no solo va a ser una ruta así, sino una ruta dentro de otra y así. Entonces esto también especifica un buen orden. Hay que tener orden en estas rutas y suelen ser muchas. Para ese caso, por ejemplo, si yo este about lo cambio y decidimos que ahora tiene que ser sobre, si yo cambio esto, involucra que el hecho de haber cambiado esto es ir a todos los lugares donde esté utilizando esto y cambiarlo, es decir, cambiarlo aquí, cambiarlo aquí. Y esto puede ser muy tedioso y puede incluso ocasionar errores porque no siempre vamos a cambiar exactamente en todos los lugares donde estábamos utilizando esto. Y bueno, ya de por sí es una tarea más, ¿verdad? Entonces, para evitar este tipo de casos, ViewRouter nos ofrece la ruta o el llamar rutas por nombre. Es decir, que a cada una de estas rutas nosotros le vamos a pasar un name de esta forma. Y acá, por ejemplo, yo quiero que este se llame siempre home. Y aquí, cada uno ya le pondremos un nombre aquí. Por ejemplo, aquí, a ver, que se llame about. En este caso coincide exactamente con la ruta, pero bueno. Podemos ponerle el nombre que nosotros queramos por aquí. Pero bueno, volviendo. Podemos ponerle exactamente el nombre que nosotros queramos aquí. Lo que nosotros queramos, ¿ok? De tal forma que ahora, desde donde naveguen, ya no necesariamente tienen que navegar exactamente así, sino que vamos a poner 2 puntos. Y en el momento en que ponemos 2 puntos, aquí empezamos a escribir toda la estructura JavaScript que queramos. Y en este caso vamos a escribir que visite a una ruta cuyo nombre en este caso es about. ¿Ok? Y lo mismo aquí. Quiero que visites, vamos a poner 2 puntos. Y esto va a ir directamente a una ruta cuyo nombre es en este caso blog. Ok, entonces si vuelvo para acá, obviamente todo sigue funcionando igual. Vamos a hacer un refresh acá. Algo pasó con nuestro diseño. No sé por qué se saltó esto acá, pero bueno. Ahora sí. Entonces si le doy clic ahí y le doy clic ahí, todo sigue funcionando como funcionaba antes. No hay ningún problema. Solo que ahora, si por ejemplo, por ahora yo cambiara este about a un sobre, no pasa nada. Vengo about, sigue funcionando exactamente igual. Solo he tenido que cambiar en un solo lugar. Por eso es muy recomendable utilizar las rutas por nombres. Bien, volviendo a como estaba antes. Ahora, no me gusta que se esté cambiando todo el tiempo eso de ahí. Vamos a hacerle una solución muy fácil. Esto lo voy a poner en un div. Y vamos a poner un class que sea un content. Una solución rapidísima. Sé que no es lo más correcto, pero vamos a hacer una solución rápida que este content lo voy a traer aquí y que por ejemplo sea, le vamos a dar un weight directo de, qué sé yo, 600 px y un padding de 1. Ya está. Y bueno, queda más o menos así, pero también vamos a ir acá a los styles y no quiero que esté todo centrado. Si no me equivoco, eso lo hace este de acá. Le quitamos esto. Estos son los estilos por defecto que traía Vue. Veamos. Bueno, ya está. Al menos no se mueve tanto mi header. Bien, ahora sí, continuemos. Entonces ya hemos aprendido cómo llamar por nombre. Y ahora otra cosa muy interesante aquí es que nosotros podemos recuperar algo que se envíe a través de esta URL o a través de la ruta. Es decir, que por ejemplo, si acá me envían un valor, yo puedo jugar con este valor. A esto se le llama rutas dinámicas o en otros conceptos como por ejemplo en backend o en otro tipo de herramientas, se les conoce como parámetros por URL. Es decir, que podemos enviar y recuperar cierta información a través de estas rutas. Vamos a hacer eso. Venimos acá a los index. Para esto, para mostrar un buen ejemplo, vamos a crear un nuevo folder llamado services. Acá. Y dentro de services voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar, haciendo referencia a que por aquí está APIs o conexiones o algo relacionado a BD. Por ejemplo, blog services.js o TypeScript en lo que estén trabajando. Aquí simplemente vamos a poner un export
cons y que simplemente devuelvo un array haciendo referencia a que más o menos esto sería una API o una conexión, alguna función que traiga datos de una API y tal. Aquí voy a pegar algo que ya tengo preparado, por ejemplo algo así, sencillo. Simplemente hago una especie de registros de blog, algo muy sencillo, 5 registros, pueden completar con la información que ustedes quieran. Nada más, ya está. Y ahora vamos a venir para acá dentro de Components y donde teníamos entradas blog, vamos a importar esto. Para ello tendríamos que venir acá de Script. Voy a llevarme el script arriba, me siento un poquito más cómodo últimamente así. Bien, ahora sí. Entonces ponemos un import y vamos a importar nuestra lista, era lista blocks, ahí está, la que hemos creado ahora. Y vamos a iterar sobre esta lista todo esto que teníamos aquí. Lista blocks, y aquí ya no sería n, lo más correcto sería poner block. Y vamos a poner algo como, por ejemplo, que me muestre directamente aquí el título del blog. Para ello sería blog.title. Ya está. Y vamos a cambiar este título de acá, que sea mejor, que diga lista blogs. Ya está. También podríamos darle algún estilo aquí, ¿no? Vamos a intentar mejor esto. Podríamos poner un class que, por ejemplo, sea log item. Algo sencillito podemos hacer acá, por ejemplo, que diga display block, que tenga un padding, algo sencillo, y que tenga un border. Y lo mismo, vamos a darle estilos también a este link de acá, que se llame, por ejemplo, item link, algo así. Y que tenga un color, por ejemplo, white directamente, y que se comporte como bloque, display block. Y también que esté alineado, text align left. Y ya está. Veamos qué ha pasado si vuelvo para acá. Uy, tenemos un pequeño error. Bueno, parece que ya no. Ahí está el error. Ah, acá es SCSS. Bien, ahora sí vuelvo para acá y ahí está. Voy a blocks y ahí está. Miren, está cargando los blocks que habíamos llamado antes. Si vamos a la página que hacía esto, recuerden que estábamos invocando hace poquito, llamamos a entradas block. Y es donde acabamos de escribir esta pequeña lógica donde listamos algo que supuestamente traemos desde un archivo que podría simular que esto se hace desde una API, ¿no? Sin embargo, ahora aquí vamos a darle un pequeño margen también. Por aquí, margin button de un y bueno, ya está. La idea es que cuando yo le dé clic a este, naveguemos a otra pantalla y en esta otra pantalla se recupere o se muestre más información de este elemento. Es lo que vamos a hacer, ya es lo que se conoce como las rutas dinámicas. En base a alguna información que tenga sobre este objeto, pueda yo utilizar esa información aquí en esta URL y en base a esa información que se pasa aquí en la URL o bueno, en la ruta, pueda también al mismo tiempo recuperar algo, ¿ok? Vamos a hacer esto. Para ello, simplemente lo que vamos a hacer es crear una nueva vista que va a mostrar el detalle de cada uno de estos blocks a los que les damos clic. Para ello, simplemente venimos a nuestra vista. Como queremos una nueva pantalla, recuerden, siempre que queramos una nueva pantalla, una nueva vista, vamos a ir a Views y ahí vamos a crear. En este caso le voy a llamar, por ejemplo, entrada block, algo así. .view, entrada block view. Siempre utilizamos la palabra view para especificar que esto es una pantalla y no simplemente un component, ¿no? Ahora pongo enter y vamos a construir aquí la estructura. Ok, ya más o menos esta es mi estructura. Aquí tengo el setup. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente poner un H1 que diga entrada del block. Ya está. Y en teoría aquí dentro de este div deberíamos recuperar todo el contenido. Por ejemplo, podríamos tener por acá un P donde se recupere el ID. Y aquí debería mostrarse. Podríamos aquí poner un H3 donde se recupere, por ejemplo, el título. Debería mostrarse aquí. Y así también para el contenido, que si no me equivoco también es otro atributo. Entonces podríamos poner un contenido, dos puntos y mostrarlo aquí. Esa es la idea. Entonces ahora vamos a navegar hacia esta pantalla que acabamos de crear. Para poder navegar a esta pantalla, recuerden que deberíamos crearle una ruta. Bien, vamos a importar esto. Import, entrada block view. Ok, esta es mi vista y tendría que crearle aquí algún path, ¿no? Path, dos puntos. En este caso, por ejemplo, quiero que se acceda mediante esta ruta. Entrada, slash, y luego aquí quiero que pasen un valor ID. Y ahora llamamos a nuestro componente, que es esto, y simplemente habría que ponerle un nombre. Name, en este caso el nombre, quiero que sea blog entrada, por ejemplo. Ya está.
Ahora voy a utilizar este nombre para navegar hacia esa pantalla desde donde quiero navegar. En este caso yo quiero navegar desde esta lista, donde tengo la lista en los components, entradas blog. Para ello tendría que importar router link, ¿verdad? Entonces ponemos import este de acá, router link, y en vez de estas etiquetas A podemos reemplazarlo ahora por el router link. Y en vez del href, ya sabemos que aquí va el to. Y ahora aquí un name, dos puntos, y aquí era blog entrada, si no me equivoco. Comprobemos si es blog entrada, perfecto. Vuelvo para acá, voy a hacer un pequeño refresh y miren, si le doy clic, navegamos a la otra pantalla. Vuelvo a blog, le doy clic y navegamos a la otra pantalla. Ahora la idea es que este valor de acá sea dinámico, que cambie. ¿Por qué hacemos esto? Porque normalmente esta es una muy buena práctica o esta es una muy buena forma de enviar información entre una pantalla a otra sin hacer demasiada lógica. Porque si nosotros quisiéramos enviar algún dato de qué entrada es a la que estoy cliqueando aquí, cuál es el índice o la entrada a la que le estoy cliqueando, podríamos hacerlo de diferentes formas, con propiedades, con estados globales, en fin, conocemos muchas formas de hacerlo hasta ahora, al menos con lo que hemos aprendido en Vue. Sin embargo, una buena práctica para este tipo de cosas es utilizar el envío de parámetros por URL. ¿Por qué? Porque es muy rápido, no recargamos para nada la memoria, ni exigimos tampoco a la memoria interna que reserva el navegador. Es más, si nosotros solamente hiciéramos enviar demasiados estados, demasiadas variables globales tal vez, o incluso enviar información muy grande a través de las propiedades todo el tiempo, pues estamos saturando un poco la memoria si tenemos algo mucho más rápido, mucho más directo. Es mejor siempre utilizar este tipo de cosas para enviar sobre todo este tipo de información puntual, y es por eso que casi todos los enrutadores, no solo aquí en Vue, ya hablemos en backend, ya hablemos en React, hablemos incluso en dispositivos móviles como Flutter o React Native, normalmente todos los enrutadores, incluso en Next, en Nux, en Astro, todos los enrutadores siempre tienen formas de que nosotros podamos interactuar entre varias pantallas, entre una y otra, a través de algún valor que nosotros le enviemos por la URL, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Para ello, la documentación nos indica que simplemente después de la URL en donde queramos enviar la información, por ejemplo, acá yo puedo tener más ruta, entrada, detalle, blog, lo que yo quiera, y por ejemplo aquí quiero que se envíe esa información, tengo que poner dos puntos y luego el valor o el nombre de la variable, como quiero declarar la variable. En este caso, por ejemplo, quiero que se declare ID de esta forma, ¿ok? Entonces, ahora que he hecho esto, lo que tengo que hacer en donde llamo a esta ruta, en este caso tendríamos que venir acá, es esta de acá, vamos a intentarlo para que se note mejor. Aquí, donde llamo a esta ruta, ahora lo que yo tendría que hacer es, después de pasarle el nombre, poner coma y luego el atributo params o la clave params, y esto a su vez es un objeto. Y dentro de este objeto yo puedo especificar todos los parámetros que le he pasado. En este caso, miren, he declarado este parámetro, ID. Entonces pongo ID. Dos puntos y ahora le doy un valor. Por ejemplo, le puedo dar un valor como yo quiera, por ejemplo, de 100. Si yo vuelvo a blog, vuelvo acá, refrescamos un rato aquí en el home, entonces voy por ejemplo a blog, ya tengo aquí la estructura, le doy clic ahí, miren, se ha ido directamente hacia esa nueva ruta y ahí ha completado este valor que acabo de pasar de aquí. Pero como yo quiero identificar un blog, que es el que estoy iterando ahora, pues lo que tendría que pasarle sería algo que identifique ese blog, que en este caso sería blog.id. Entonces si guardo y volvemos por ejemplo a home, vuelvo a blog, y hago clic aquí, miren, ahora ha enviado el valor de 1 porque ese es el ID de ese blog que se muestra primero. Voy aquí, ahora muestra el de 2, si nos fijamos ahí, y así. Entonces, ahora, con este valor yo puedo jugar en la otra pantalla. Antes, vamos a quitar todo esto de acá, solo quería explicar que se puede poner donde sea. Bien, ahora sí, queda más limpio así, es mucho mejor. Entonces, ahora, en este componente de acá, si voy a ese componente, yo puedo simplemente recuperar. Por ejemplo, para el ID, simplemente podría ser algo así. $route, que es una palabra ya reservada que cuando hemos instalado o hemos empezado a utilizar Vue Router trae, .params, y luego el nombre de la variable que he especificado, que en este caso era ID. Bien, guardo, veamos qué sucede, vuelvo para acá, vamos a ir a Home, vamos a ir a Blog, le doy clic ahí y miren, ahí trae el ID 1. Bueno, está chiquitito ahí, pero ahí está. Vuelvo a Blog, vuelvo acá y aquí está. Miren. Vuelvo a Blog, bien, y va a jugar. Entonces, como ya tengo este valor que voy recuperando dinámicamente desde otra pantalla que me lo han enviado, puedo jugar con eso para, por ejemplo, recuperar e identificar de qué blog en específico se trata este detalle o esta entrada que quiero ver el título y el contenido. Para ello es bastante sencillo. Primero vamos a hacer una especie de servicio. Bueno, no es un servicio como tal, pero una función que recupere
un blog en base a ese ID. Si ya tengo la lista aquí, pues de la misma forma voy a crear acá un export cons que sea, por ejemplo, get blog ID, algo así. Esto va a recibir como parámetro un ID y en base a ese parámetro es que vamos a recuperar algo. Para ello en JavaScript esto es muy sencillo, ¿no? Simplemente accedo a la lista que ya tengo arriba y luego utilizo la función find que busca un elemento en una lista en base a algo. En este caso que quiero que recorras la lista y a cada elemento lo asignes a esta variable blog y luego compares si esta variable blog punto su atributo ID es igual al ID que yo recibo. Si coincide, pues devuélveme el elemento que coincida con este ID. Ya está, simplemente así, ¿no? Entonces ahora esto ya podría importar donde yo quiero que pase esto. En este caso, por ejemplo, podríamos importarlo directamente aquí. Simplemente hago un import get este de acá, ¿no? Ya está. Y ahora, como yo quiero que esto de acá vaya cambiando constantemente a medida que cambie el ID que recibo desde la URL, lo que puedo hacer es, ya sabemos qué tendríamos que hacer si queremos que cambie en la pantalla, es declarar un state, ¿no? Para ello importamos rep y luego aquí vamos a declarar un state. Por ejemplo, cons, que se llame, por ejemplo, qué sé yo, blog retrieve, haciendo referencia a recuperado, ¿no? Blog retrieve igual lo inicializo con un valor. Entonces lo que podría hacer yo es directamente inicializarlo con un valor que recupere por defecto, por ejemplo, el 1. Que siempre me recupere por defecto este de acá. Y ahora veamos qué sucede. Si vuelvo, hago un refresh acá, hago clic y no muestra el título, pues no debería, hemos inicializado, volvamos. Ah, claro, es que no es título, perdón, sino que es title, ¿no? Este de acá. Ya está. Y lo mismo aquí, ¿no? Podríamos simplemente poner blog retrieve.content, si no me equivoco. Guardamos y ahí está. Mire, está recuperando esto. Claro, por supuesto, la idea es que vaya cambiando a medida que cambie también el ID. Si el ID es 2, todo esto de acá también debería cambiar. Vamos a intentar hacer esto. Para esto, lo que yo necesito es que mientras esto se está ejecutando, todas estas líneas de código de acá, algo identifique que tengo algo nuevo en los URLs. Y a partir de eso, cambie el valor o recupere otro valor que no sea necesariamente el que hemos inicializado. Para ello vamos a crear por aquí, por ejemplo, methods. Vamos a hacer algo. Para nosotros obtener esto mismo que teníamos aquí en nuestro código, no se puede hacer tan simplemente así. Miren, si yo hago un refresh, me manda un error, que $route is not defined. Este $route solo está definido para el HTML, para toda la instancia HTML que luego se compila en este index de ahí. Pero aquí, para nuestro código JavaScript, no está definido. Para eso, lo que tenemos que hacer nosotros, o la documentación nos indica, es importar un composable, que sería el useRoute, este de acá. Y mediante este useRoute podemos declarar un nuevo estado cons llamado route. Y esto aquí va a ser igual al useRoute, a ese composable. Ahora, esto pueden llamarlo como ustedes quieran, pero normalmente una buena convención es llamarlo route. Ahora que ya tengo este route, lo que puedo hacer sí que es una función o un método o algo que en base al parámetro que me han enviado en la URL vuelva a cambiar este valor. Para ello vamos a utilizar algo del ciclo de vida de Vue, que es el mounted, este onMounted de acá. Entonces simplemente voy a declarar onMounted. Lo que hace esta función de acá específica de Vue es que mientras se está dibujando algo aquí en la pantalla, mientras se está cargando aquí al navegador a la pantalla, ejecute algo o haga algo mientras pasa eso. En este caso, mientras está pasando eso, yo quiero que hagas lo siguiente. Quiero que logRetrieve.value sea igual, vamos a cambiar el estado, a algo que vamos a recuperar de esta función que en teoría nos trae datos desde un service, desde acá. Y como parámetro quiero que le envíes route.params.id. Ahora sí que aquí, dentro de este objeto o dentro de esta variable o dentro de este valor que hemos declarado aquí, route.params, ya puedo acceder al ID y ya sabemos que en el ID estamos enviando la información que necesitamos, que en este caso es el ID de blog. Bien, guardo y ahora probemos. Vuelvo para acá, vamos a venir acá. Vengo a blog, le doy clic y miren, cargo el título correctamente, blog, vengo acá, cargo todo esto correctamente, blog, vengo acá y miren, hemos hecho algo de forma dinámica utilizando lo que nos ha enviado desde otra pantalla en un valor en la URL, lo hemos recuperado en esta pantalla y a partir de ese valor hemos hecho alguna lógica. La lógica es muy sencilla, sí, es simplemente recuperar algo, pero luego esto se puede cambiar por una función
que, por ejemplo, en vez de hacer algo tan sencillo como esto, haga un fetch a una base de datos, a una API y ese tipo de cosas. Esto sea una lista de una BD y tal. Muy sencillo y a través todo desde las URLs. Pero esto es apenas algo muy básico respecto a cómo trabajan las URLs aquí en ViewRouter. Por ejemplo, algo que ha traído nuevo, antes no estaba, ViewRouter, es lo siguiente, que nosotros podemos dentro de nuestra ruta especificar que este valor o esta variable que nos van a enviar por la URL sí o sí sea de un tipo en específico. Por ejemplo, si vamos aquí a Made Syntax, nos dice que ahora nosotros podemos especificarle que solo acepte números, que solo acepte textos y ese tipo de cosas mediante expresiones regulares. Miren, por ejemplo, aquí esta expresión regular identifica, como dice la documentación, que esto solo va a ser un número. Entonces, si vuelvo acá, puedo hacer esto, entre paréntesis, especificarle una expresión regular. Esta expresión regular de JavaScript determina que un valor únicamente va a ser un número o que solo acepte valores de tipo número. Entonces, si vuelvo para acá y acá pongo otra cosa, por ejemplo, algo así, 5add, miren, no me muestra nada. Es más, debería simplemente decirme que la página no se encuentra. Ahí está, no se encuentra esa página, ¿ok? Y solamente aceptaría números. Ahora, no hemos validado algo. Si yo pongo acá, por ejemplo, 50, esto también debería mandar una especie de error. Bueno, manda por defecto el 1, ¿no? Pero bueno, deberíamos hacer alguna validación ahí, ¿ok? Y de esta forma podemos hacer expresiones regulares para que solo acepte, por ejemplo, textos, para que solo acepte fechas o formatos como las fechas, para que solo acepte, qué sé yo, por ejemplo, 2 cifras, 3 cifras y ese tipo de cosas. ¿Dónde aprendemos expresiones regulares? Esto ya no es ni necesario aprenderlo porque es muy técnico. Vas, le preguntas a GPT, quiero una expresión regular para este formato de texto y ya está. Te devuelve una expresión regular muy fácil y la pegas aquí. No hay mucho lío en esto, es muy técnico. Bien, y no es solo eso, sino que también, aparte de declarar esto como expresiones regulares, mediante parámetros por URL, tal vez no directamente así, sino con algunas otras cositas más, podemos enviar incluso objetos enteros, podemos enviar muchas otras cosas, aunque no es muy recomendable. Normalmente, como dije antes, se recomienda enviar cosas planas para que la comunicación sea más rápida y no se sobrecargue mucho nuestro navegador. Como dije, vamos a ver más adelante, vamos a combinar todo esto que estamos aprendiendo más adelante en algún otro ejercicio para que se vea mucho mejor, pero ahora vamos a pasar a algo muy interesante que son las rutas anidadas. ¿A qué me refiero con las rutas anidadas? Bien, vamos a plantear un ejercicio, pero para ello vamos a construir algo aquí en nuestra pantalla blog. Voy a ir a mi pantalla blog, que lo tengo acá. Bien, aquí estoy llamando a esta entrada blog. Bien, entonces lo que yo quiero ahora es algo así. Vamos a crear acá un class y vamos a llamarlo, por ejemplo, panel-blog. Vamos a crear un estilo para panel blog. Aquí vamos a tener dos cosas, mi lista de entradas, pero también al mismo tiempo quiero otro div, class, y le vamos a llamar a este otro div, por ejemplo, blog detail, algo así. ¿Ya está? Entonces ahora voy a darle estilos a este panel blog. Vamos a venir para acá y vamos a darle estilos de que quiero que sea un display flex, quiero que sea un justify content, por ejemplo, space between, y quiero que tenga un align item center. Ya está. Y luego a este de acá también le voy a dar unos estilos sencillitos nada más. Ahora no es nuestro interés diseñar, sino que ver cómo funciona. Entonces vamos a poner que tenga un border, un px solid, que tenga un pequeño padding, por ejemplo de 10 px, y que tenga un min weight, por ejemplo de 200 px. Ya está, algo sencillo. Entonces si vuelvo para acá, miren, se ha creado algo así, ¿no? La idea de esto es que yo quiero darle clic a esto y en vez de que me mande a otra pantalla, quiero que aquí se recargue todo eso. Cuando le dé clic acá, en vez de que me mande a otra pantalla, quiero que aquí se recargue todo eso. Y eso es una interacción normal, por ejemplo, en los famosos dashboard, panels, en sistemas de administración de almacenes. Bueno, en un sistema normal que no necesariamente sea una página web. Incluso aquí, miren, cuando doy clic, bueno, acá se muestra, ¿no? En este lado, pero esto es más diseño, ¿no? Sin embargo, aquí yo quiero un panel típico de los típicos sistemas de gestión, de administración, ¿ok? Entonces, para este tipo de panels estilo dashboard, lo que vamos a hacer son las rutas anidadas. Para ello, simplemente vengo acá y miren, perdón, acá las rutas, y miren, después de haber declarado mi ruta, voy a indentar esto para que se note, después de haber declarado mi ruta, en este caso es mi ruta blog, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, declarar, coma, aquí abajo, por ejemplo, que esta ruta va a tener una especie de hijos o va a tener subrutas. Por tanto, vamos a utilizar la palabra children. Y esto a su vez puede tener muchas subrutas, por tanto va a ser un array.
Y luego aquí dentro del Chintree ya puedo declarar rutas. ¿Cómo declaro las rutas? Pues tal cual como conocemos. Simplemente el path y ya está. Path. Entonces, por ejemplo, aquí ya no vamos a utilizar el slash. Tengamos en cuenta, siempre que utilizamos el slash, la ruta va a empezar a escribirse a partir del dominio principal. Es decir, desde aquí. Siempre desde aquí. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, no uso el slash, pero puedo poner detail, algo así. Haciendo referencia a que quiero el detalle del blog. Y luego aquí llamar. Vamos a volver a utilizar esta entrada blog view. Voy a llamar a esta entrada blog view y le vamos a llamar blog-detail, por ejemplo, para ya no hacer más pantallas. Podría crear otra pantalla, pero así está bien. Blog detail. ¿Ok? Entonces ahora ya tengo este nombre y puedo ir a mi blog que hace esa lista, que eran entradas blog, y en vez de llamar a blog entrada, ahora voy a llamar a blog detail. Pero sabemos que para identificar a una vista, nuestra otra pantalla espera un ID, así que habría que pasarle también un ID. Vuelvo para acá y vamos a pasarle aquí slash 2 puntos ID. Ya está. Ahora sí ya tengo completo. Puedo pasar también un ID. Y es más, es lo que está pasando aquí en los params en mi lista de entradas mediante este router link. Bien, entonces hago un pequeño refresh por si acaso, le doy clic ahí y no pasó nada. Le doy clic ahí y no pasó nada, pero sí que está pasando aquí en la ruta, está cambiando, miren. Le doy clic, está cambiando. O sea, es decir, que sí está reconociendo, sí está funcionando. Sin embargo, como ya no voy a otra pantalla, ¿cómo hago que lo muestre exactamente aquí o en la parte que yo quiera de esta pantalla blog? Para ello simplemente tenemos que ir a la pantalla blog, que es la pantalla base, es decir, ¿a qué me refiero con base? A la pantalla que primero está siendo llamado, al componente que primero está siendo llamado antes de tener los hijos, a este de acá de web. Entonces, en este caso es este blog view, más voy directamente ahí, aquí está. Entonces, ahora aquí yo debería utilizar un elemento de view router que es el router-view, este de acá. Se escribe de esta forma, el router view. Donde yo coloque este router view en cualquier div o la organización de todo mi esquema, mi HTML, en donde yo coloque este router view en el componente principal que llama a sus hijos, vuelvo a recalcar esto, a veces confunde, ¿sí? Este es el componente principal y estos son sus hijos. Dentro de este componente principal que llamo, o dentro del componente, digamos, padre, que llamo, en cualquier parte que yo agregue, en cualquier parte de toda su estructura, de su template, que yo agregue este router view, ahí es donde va a pintar a sus hijos. En este caso, por ejemplo, lo he puesto en este pequeño panel que yo preparé. Entonces, ahora miren, empieza a mostrar. Le doy clic acá. Miren, va cambiando el ID. Obviamente no cambia más. No hemos hecho que cambie más. Pero si se dan cuenta, aquí el ID va cambiando. Le doy clic, aquí el ID va cambiando. Le doy clic, aquí el ID va cambiando. Sin embargo, la pregunta es, oye, ¿y por qué no cambia esto si hemos hecho la lógica para que esto cambie? ¿Por qué no pasa esto? Y esto lo especifica incluso ViewRouter, es muy interesante, lo especifica aquí. Si vamos aquí a Dynamic Route, aquí nos especifica. Bien, volvemos para acá, aquí es donde nos da un pequeño tip, nos los especifica y nos dice que nosotros cuando cambiamos la ruta, que es lo que está pasando aquí, la ruta interactúa, no cambia necesariamente el componente. ¿Por qué? Porque esto entiende que estamos llamando al mismo componente, por tanto esto es como si estuviera ya guardado en memoria. View lo guarda en memoria, como sabe que es el mismo componente, dice, bueno, ¿para qué lo voy a volver a dibujar? Se volvería a ejecutar todo esto de acá, todo esto que escribimos, miren, voy a volver a entrar a Block View, se volvería a ejecutar todo este código que tengo acá, siempre y cuando todo este componente se vuelva a dibujar en pantalla. Sin embargo, Vue entiende que como es el mismo componente, no tiene mucho sentido volverlo a dibujar, porque ya está, ya lo he dibujado una vez, ¿para qué hacerlo más veces, no? Es más óptimo que lo dibuje una sola vez, y lo dice claramente aquí en la documentación. Pero obviamente eso a nosotros nos perjudica porque como no está volviendo a ejecutar todo este código que tengo acá, pues como que no está pasando la funcionalidad que yo quería. Y Vue dice, cuando pase ese caso, una forma muy sencilla de resolverla es utilizando los watchers que habíamos visto en el primer capítulo de este curso o en un capítulo anterior del curso. Y vamos a hacer eso precisamente nosotros. Vamos a utilizar estos watchers de acá. Venimos para acá. Vamos a utilizarlo acá. Y vamos a utilizar acá, lo voy a pegar, watch. Esto me gusta más así, perfecto. Y en este caso aquí debemos especificar qué ruta queremos. Porque recuerden que puedes pasar ID, puedes pasar cualquier otro valor por aquí, por ejemplo, store, lo que quieran, ¿ok? En nuestro caso es ID. Y entonces ahora este watch habría que importarlo. Esto lo importamos aquí, ¿no? Watch,
Perfecto. Bien, entonces ahora sí que podría hacer esto, ¿no? Ejecutar lo que se ejecutaba ahí dentro por esto de aquí, ¿no? Simplemente block retrieve value, veamos, probemos si esto anda bien, voy a hacer un refresh. Miren, si le doy clic aquí, cambio ahora sí, cambia, cambia y todo cambia correctamente. Entonces, de esta forma dinámica, ahora incluso hemos aprendido a crear rutas anidadas. Bien, y a tener en cuenta un detalle aquí es que recuerden que aquí no solo puedo enviar números, sino cualquier tipo de parámetro. Desde aquí, obviamente, textos y ese tipo de cosas. Ahora, existe otra forma de pasar parámetros y para esto vamos a crear una nueva pantalla. Voy a cerrar todo esto de acá y vamos a crear por aquí, dentro de los views, new file, por ejemplo, voy a crear una nueva pantalla que se va a llamar search block, algo así. .view, le vamos a dar la estructura típica. Y aquí vamos a poner un pequeño texto que diga blocks encontrados, algo así, y luego vamos a importar la lista que ya teníamos. Y aquí vamos a hacer alguna lógica, mostraremos algo más y por supuesto aquí también. Pero antes quiero explicar qué es lo que vamos a hacer. Para ello vamos a llamar o vamos a de una vez ponerle una ruta a esta página, nos vamos a los index y habría que importar esto, ¿no? Import. Vamos a importar, nuestra ruta se llama search block, este de acá, y vamos a crearle una ruta. Le voy a crear una ruta encima, aquí. Un path, que va a ser search block, coma, un component. Este componente y le vamos a poner un name que más o menos va a ser casi lo mismo que nuestra ruta, aunque recuerden que la ruta va así. Y ahora aquí, esto de acá. Perfecto. Bien, guardamos y vayamos a esta ruta. Vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a entrar a esta ruta de aquí. Perfecto. Bien, obviamente solo aparece esto de blocks encontrados y bueno, no es gran cosa. Sin embargo, existe una forma de pasar parámetros que los que ya llevan tiempo en desarrollo web seguro lo entienden, que es los query params o parámetros query aquí en la URL. ¿A qué se refiere eso? A que yo puedo poner este símbolo de acá, el símbolo de interrogación de cerrar una pregunta, y luego poner cualquier valor que yo quiera. Por ejemplo, podría poner simplemente name y esto aquí darle un valor. Por ejemplo, name neunap, algo así. Presiono Enter y miren, la URL para el navegador, también para View Router, no ha cambiado. Nos sigue mostrando la misma página a pesar de que hemos agregado todo esto de acá. Por supuesto, para alguien que es nuevo, probablemente no estaba muy enterado de esto, pero para alguien que ya conoce un poco el desarrollo web, entiende que esto de acá es un query params que normalmente se usa para filtros. Por ejemplo, si vamos a un blog, si yo entro acá y por ejemplo acá en el buscador escribo View, presiono Enter, miren lo que pasa. Su URL ha cambiado, me salto un buscador aquí y la URL ha cambiado. Miren, aparece aquí un search, aparentemente hasta aquí es una URL que podemos entender, /search, pero luego tiene el símbolo que les había indicado antes y luego algunos parámetros, por ejemplo un parámetro UTF-8 que lo reemplaza con algo y luego otro parámetro que es Q, que es igual a lo que yo he buscado aquí. De tal forma que si alguien comparte esto en cualquier otra pestaña, tal cual la URL entra, siempre va a entrar a ese mismo resultado de búsquedas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo su aplicación aquí o esta plataforma con la que esté construido es precisamente rescatar todos estos query params. Y es muy utilizado esto, es en blogs, incluso en programación de antes, no solo de este framework, sino de programación de antes, esto viene de mucho antes. Es una forma de mantener así una URL exactamente igual como la había dejado un usuario y al mismo tiempo mantener una comunicación desde la URL hacia lo que vaya a ser en este caso la página o nuestros componentes, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacer esto en Vue? Es bastante sencillo en realidad en Vue. Miren, por ejemplo, estoy mandando aquí en mi página SearchBlock un nuevo atributo llamado name después de este incógnita de acá, ¿verdad? Para ello, para recuperar esto, lo único que tenemos que hacer es ir obviamente a la página que lee esa URL o a la que está vinculada directamente a esa URL, en nuestro caso el search block. Vamos a ir ahí y lo que vamos a hacer es primero importar, vamos a poner un import y vamos a importar otro composable de router que es el use route. Bueno, ya lo habíamos utilizado en realidad, ¿no? Vamos a crear acá un const route que va a ser igual al use route, a nuestro composable o para los que son de React al hook. Ya está. Ahora voy a importar también el unmounted para ir jugando con esto. Vamos a venir por acá, vamos a poner un import. Quiero importar el unmounted del ciclo de vida de Vue. Perfecto. Y vamos a ejecutar esto acá como lo habíamos hecho ya antes. Acá un callback sencillo. Y aquí voy a ejecutar un console log o console.log que diga query params, por ejemplo. Coma, y por supuesto aquí vamos a utilizar nuestra variable root punto
Y ahora, de antes habíamos accedido, por ejemplo, al params, ¿no? Para luego, a partir de esto, acceder al parámetro que nosotros hayamos declarado. Pues ahora, como nosotros en la ruta propiamente no estamos declarando nada, no hemos alterado en nada la ruta, lo que vamos a hacer es simplemente acceder al parámetro query, que incluso ya aparece aquí. Y luego del parámetro query, aquí esto es importante porque tendrían que existir validaciones y este tipo de cosas, podemos acceder a como nosotros querramos que nos llegue la información. En este caso, por ejemplo, yo puse que aquí viene un parámetro llamado name. Después del incógnita, ¿qué valor le pongo? En este caso name, o antes del igual y después del incógnita, como ven ahí. Entonces le voy a poner eso, punto .name. Si guardo, veamos que nos pinta la terminal. Voy a hacer un inspect acá, vamos a poner un console. Y miren, ya por defecto el reload está cargando este de acá. Pero si yo cambio esto, por ejemplo, cursos, enter, miren, va cargando o va cambiando esto de acá. Vamos a agrandar esto, va cambiando esto de acá porque estoy recuperando ese parámetro. Puedo poner lo que sea aquí, por ejemplo, Vue.js, y todo esto va cambiando. Entonces, como ya tengo el valor, pues obviamente con ese valor ya puedo hacer yo lo que quiera. Pero vamos a jugar un poco más. Esto es si es que estoy recibiendo un solo valor, pero recuerden que también puedo recibir varios valores poniendo esta sintaxis. Esta i de acá, o el ampersand creo que se llama, esto de acá, con el símbolo este de acá, que es como el i. Y ahora ahí puedo poner más cosas, por ejemplo, name, y luego puedo poner, por ejemplo, edad, por ejemplo, igual, y puedo poner un valor aquí, y luego seguir adjuntando más valores, por ejemplo, qué sé yo, color, igual, por ejemplo, red. Y es de esta forma, normalmente es de esta forma como por ejemplo se hacen los filtros en las tiendas. Ustedes han visto en algunas tiendas cuando aplican filtros, miren, aquí mismo aplico un filtro y el filtro se agrega automáticamente aquí a la URL. Pues es como conseguimos esto. Entonces de tal forma que yo ahora puedo acá simplemente poner road.query. Creo que le puse edad, perfecto. Luego también puedo traer el otro que era road.query. Si no me equivoco le puse color. Y ahí tengo todo. Entonces, si vengo ahora acá y hacemos un pequeño refresh, miren, ahí tengo 20 y red. Ha recuperado exactamente los valores que le he pasado a través de esta URL. A esto se le conoce como los query params. Y como dije, ya una vez que tengo eso, con eso puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, vamos a complicarlo un poquito más. Por el momento voy a quitar todo esto de acá, no me interesa, solo me va a interesar un query que va a llamarse título. O bueno, keyword, clave de búsqueda, keyword, algo así. Y ahora lo que quiero es filtrar de la lista que yo tengo, por tanto tendría que importar la lista de services. Import, nuestra lista se llamaba lista blocks, ahí está. Y vamos a utilizar el parámetro que viene por acá para filtrar esta lista y luego iterar ese filtro. Para ello podríamos utilizar alguna función, crear otro cons por acá y hacer todo ello, o crear algún método por acá. Podríamos hacerlo, ya conocemos y habíamos explicado eso en el primer capítulo de este tema de Vue. O podríamos también, como se explicó en el primer video, es utilizar los computed, ¿verdad? Para ello simplemente voy a venir para acá y vamos a poner computed. Vamos a importar esto de acá y voy a crear una variable cons, por ejemplo, leads results. Y esto va a ser igual al computed. Y luego recuerden, aquí es un callback. Y luego aquí voy a poner un return, que voy a retornar lo que filtre en esta lista. Lista blocks.filter. Y luego aquí podríamos simplemente poner un block que represente la iteración o cada elemento iterado. Y luego algo sencillo, no me voy a complicar tanto aquí. Esto ya es un tema más de JavaScript, entonces puedo poner title. Por ejemplo, includes y que incluya algún valor que yo quiera. En este caso, podría ser que incluya directamente esto de acá, ¿no? Road.keyword, esto de acá. Ya está. Aunque esto no sería tan buena práctica porque si no viene aquí va a aparecer aquí un undefinite, tendría que ser alguna validación que se los dejo a ustedes, ¿ok? Pueden mejorar esto. Probemos cómo queda. Entonces ahora tengo que iterar algo aquí. Por ejemplo, vamos a iterar un simple p v-for. Vamos a iterar blog in lista resultados. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, que pinte blog.título, title. Aquí está. Guardo, veamos qué ha pasado. Vuelvo para acá, vamos a hacer un pequeño refresh. Y miren, como dije, viene un undefinite, pero vamos a poner acá un parámetro que sea el keyword que nosotros hemos declarado y que, por ejemplo, contenga la letra A. Presiono Enter y miren, ahora sí que me ha filtrado todos aquellos que contienen la letra A. ¿Ven? Puedo ahora que contienen la letra U,
presiono Enter y bueno, imagino que son estos, pero vamos a hacer algo más específico, por ejemplo la letra RU. Y ahí está, solo me ha filtrado aquellos que contienen la letra RU. Y jugando un poco más con esto, podríamos hacer algo interesante. Miren, vamos a cerrar esto acá. ¿Qué pasará si yo creo por acá un componente new fail que sea, por ejemplo, el header main? Vamos a llevar ese header a otro componente, .view, y vamos a copiar donde tenemos el header. Creo que está aquí, ¿no? Todo esto de acá, el menú este. Lo vamos a copiar y me lo voy a llevar aquí. Tendría que ser mi estructura. Y lo tendría que tener aquí. Ahí está. Voy a llevarme el script arriba. Y ahora tendría que importar el router link, ¿no? Para que esto funcione bien. Entonces ponemos import router link y ya está. ¿Qué más utiliza? Nada más, ¿no? Router link. Y tendría que crear algún class de este menú. Bueno, entonces venimos para acá y vamos a poner .menú. Y también vamos a copiar de una vez eso. El menú tenía esto de acá. Es más, esto ya no me interesa aquí. Lo voy a guardar y vamos a traer esto aquí. Perfecto. Entonces ahora aquí lo que me interesaría sería, ya no utilizo el router link, pero sí que voy a utilizar mi componente import header main, este de acá. Y lo voy a poner donde estaba antes el otro. Bien, completamos y ya está. Veamos qué ha pasado, si se ha muerto todo o no. Bueno, parece que todo funciona bien, sigue funcionando igual, solo que ahora estamos trabajando desde otro componente. Pero ¿por qué hice esto? Porque quiero algo, miren. Ahora quiero que en este componente, le voy a quitar esto de acá, porque ya tengo about. Quiero que en este componente, por ejemplo, tengamos un pequeño div. Y dentro de este div vamos a tener un input. Por ejemplo, un placeholder que diga buscar. Y luego aquí un pequeño button que diga buscar. La idea es que cuando le den clic en este botón, buscar blog, ejecute esta función buscar blog. Vamos a definir de una vez acá la función const buscar blog, que va a ser igual, bueno, a una función flecha sencillita. Y esta función buscar blog lo que tendría que hacer es armar todo eso que nosotros estábamos escribiendo aquí de esta forma y tal, ¿no? Pero para ello podríamos hacerlo incluso directamente en un link, acá en un link, en una href, poner todo el URL, slash y manualmente armar todo esto. Con la lógica que nosotros queramos, puede ser también, pero también Router por supuesto que ya contempla que vamos a hacer esto. Entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente declarar una ruta. Vamos a poner un import. Y aquí dentro de, al lado de router link, vamos a poner, o vamos a importar el use, ya no el use route, sino el use router. Hay una diferencia aquí. Router para la navegación, para ir de un lugar a otro. ¿Ok? Router para ello, y el use router. El use route únicamente para lo de la ruta, donde quiero recuperar algo relacionado a la ruta. Hay diferencia, ¿ok? Parece lo mismo, pero no es. Es más, alguna pregunta me hicieron en el curso cuando lancé primera vez esto de ViewRouter. Había una pregunta relacionada a esto de que no le corría a alguien y era porque estaba usando useRoute y no useRouter, ¿ok? useRouter, vuelvo a repetir, para navegar, para todo sobre ir de un lugar a otro. Y el useRoute para recuperar algo que está relacionado únicamente en la ruta en la que ya estoy, ¿ok? Bien. Entonces lo que yo podría hacer es declarar por aquí otra ruta, const router, que va a ser igual al useRouter, a este composable. Perfecto. Entonces lo que puedo hacer ahora es router. Y si quisiera que cuando le den clic a este buscar, a este buscador de acá o a este botón de acá, ir a una ruta en específico, como en este caso quiero ir a resultados de búsqueda, a este search, lo que tengo que hacer simplemente es poner push. Y luego aquí, como habíamos hecho antes, el name, dos puntos. ¿Y cuál era el nombre de esa ruta? Si vamos a los index, el nombre de esa ruta es search block. Bien, ya está. Hago esto, coma. Aquí antes habíamos pasado params, pues ahora vamos a pasar query. De esta forma, dos puntos, y ahora como un objeto todos los queries que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, quiero un query que se llame exactamente keyword, porque así es como está configurado mi otra vista. Keyword. Y ahora aquí podríamos pasar algún valor. Y tendría que ser el valor que se recupere de este input. Pero eso también ya lo sabemos o ya lo vimos en el curso de conceptos básicos. Entonces pongo un import. Esta vez vamos a importar un ref. Y vamos a declarar por aquí un estado. Const keyword igual a ref que se inicialice en vacío. Y luego para conectarlo a este input simplemente vamos a indentar un poquito.
Bien, simplemente tenemos que usar el vmodel o la directiva vmodel y pasarle directamente el estado, ¿no? Ya está. Entonces ahora ya aquí puedo pasar keyword.value. Ya está. Veamos, probemos qué pasó. Miren, ahí aparece el buscador, está todo feo, lo sé, pero bueno, eso no nos interesa tanto ahora, sino que funcione. Y si yo paso, por ejemplo, aquí un ru, como habíamos hecho antes, pongo buscar, miren, ahí está. Hace la búsqueda y nuestra URL se ha armado tal cual como nosotros queríamos. Y aquí podríamos pasar todos los valores que quisiéramos. Por ejemplo, por acá, un name. Bueno, que el name sea hola. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Simplemente venimos para acá. Escribo lo que sea, pongo buscar y ahí está, se arma correctamente la URL. Y esto, como dije, es una buena forma. Por ejemplo, este buscador podría ser algo que a medida de que yo escriba, ustedes puedan ir filtrando algo. ¿Ok? Pero también puede ser que cuando le dé clic haga una búsqueda más intensiva de algo en algún otro proceso y algo así. Y como dije, mientras esta URL vuestros usuarios la compartan, siempre va a llegar a la exacta misma búsqueda que el usuario ha compartido como veía en su pantalla. Eso es bastante útil, sobre todo para la usabilidad, ¿no? Frente a que nuestra página sea mucho más entendible. Bien. Entonces ya hemos aprendido a pasar parámetros, tanto parámetros normales, los parámetros params en una URL, o los parámetros de tipo query que vemos por acá, los query params. Bien, hasta aquí todo perfecto. Pero todavía nos falta aprender algunas cosas más sobre ViewRouter para ya tener un conocimiento un poco más sólido y ya luego nosotros desatarnos y jugar con todo lo que queramos con ViewRouter o con las rutas en Vue. Y para esto vamos a aprender las rutas protegidas. Dentro de las rutas protegidas vamos a plantear un pequeño ejercicio, ¿ok? Por ejemplo, vayamos aquí dentro de las vistas y quiero que creemos un nuevo folder. Por ejemplo, un folder que se llame users. Y dentro de estos users voy a crear dos pantallas. El login view. No vamos a hacer todo un login, pero vamos a tratar de simular algo para tratar de entender lo de las rutas protegidas. Acá un login view, vamos a poner un VB típico. Y acá, por ejemplo, un H1 que diga ingresar al sistema, algo así. Y luego aquí un simple botón que diga acceder. Ya está. Por el momento nada de JavaScript. Y luego vamos a crear otro nuevo archivo que se va a llamar perfil user view. Una vista para el perfil del usuario. También solo para simular que es una ruta protegida. Bien. Aquí y aquí vamos a crear, por ejemplo, un H3 que diga bienvenido al perfil. Nada más. Bien. Entonces tendríamos que declarar dos rutas para estos dos pantallas, ¿no? Una ruta para el login y una ruta para el perfil user view. Nos vamos a route y aquí podríamos declarar esto. Sin embargo, esto se está haciendo un poco grande. Lo voy a dividir en dos, ¿ok? Voy a crear un nuevo archivo acá. Vamos a modularizar esto y vamos a crear un home.js haciendo referencia de que aquí van a ir las rutas únicamente de home. Perfecto. Y luego voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar users.js, haciendo referencia a que aquí solamente van a ir las rutas del usuario. Perfecto. Entonces ahora aquí en Home me voy a traer todo, casi todo esto de acá le va a pertenecer a Home. Lo voy a copiar de una vez. Venimos acá a Home y copiamos esto aquí. Solo que quiero que esto sea un export. Y por supuesto habría que importar todo lo que necesita, que en teoría es todo esto de acá, ¿no? Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Ya está. Export, perfecto. Entonces ahora esto lo voy a quitar y voy a dejar el routes porque recuerden que este array sí que lo necesita aquí para inicializar las rutas. Y lo único que voy a hacer sería importar, import, el nombre que le pusimos es routes, no puede ser solamente routes porque habría un conflicto entre nombres, ¿no? Routes y routes. Entonces le vamos a poner home routes. Ahora sí, guardo y vamos a importar esto. Este debería ir con minúscula, ahora sí. Entonces vamos a importar el home routes, perfecto. Y para anidarlo esto simplemente ponemos tres puntitos, home routes, ¿no? Ya está, guardo. Esto ya debería funcionar, probemos. Ahí está, no, normal. Todo sigue funcionando exactamente como lo teníamos. Voy a cerrar esto. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para... voy a borrar esto también, ya no me interesa ahora. Vamos a hacer lo mismo para usuarios. Entonces vengo acá y vamos a declarar un export cons users routes, ¿no? Este es un array y aquí debería declarar, por ejemplo, un objeto que tenga un path, dos puntos, y aquí en el path, por ejemplo, slash login, component,
dos puntos y aquí deberíamos poner el login view, ¿no? Este de acá. Si lo importa, perfecto. Y siempre un name, una buena práctica, que sea login. Coma, y vamos a crear otro exactamente igual que diga perfil. O que sea algo así, user-perfil. Y aquí también user-perfil. Y vamos a importar el perfil, el user perfil view era. Perfil user view, ahí está. Bien, guardo. Y ahora simplemente habría que importar esto, ¿no? Vengo acá al index y vamos a importar. Import user routes, este de acá, y simplemente coma y otra vez anidamos nada más, ¿no? Punto, user routes. Recuerden, para el que no entiende esta sintaxis o es un poco nuevo en JavaScript, esto es exactamente lo mismo que el famoso concat, ¿no? Cuando yo quiero utilizar, por ejemplo, concatenar dos arrays en JavaScript, sería simplemente esto, punto, concat, y luego aquí paso el siguiente array, ¿no? Por ejemplo, este array. Es muy similar, solo que con esta sintaxis es mucho más legible. Lo único que estamos haciendo es concatenar dos arrays. Ya está. Guardo, vuelvo, esto debería funcionar. Entonces ya debería tener acá mi slash login. Perfecto. Y también debería tener mi slash perfil. Bien, perfecto. Vamos a hacer ahora un poquito de, vamos a jugar un poquito. Vamos a hacer que este login aparezca aquí en el menú. Para ello ya sabemos dónde está. Nos vamos acá al header, ¿no? Lo tenemos aquí en el header main. Y vamos a crear una nueva ruta aquí. Por ejemplo, que diga acceder. Y sabemos que el nombre que le pusimos es login. Ya está. Ya debería aparecer. Ahí está, acceder, perfecto. Entonces, ahora sí, vayamos al login view, este de acá. Y vamos a hacer una función que simule el login. Const login, que sea igual a, por ejemplo, una función flecha sencillita y que haga algo aquí. En este caso, para simular un login o que un usuario tiene una sesión activa, yo voy a utilizar el local storage. Es algo sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a hacer un local storage.set, voy a setear un valor en el local storage. Otra vez, para el que es nuevo en JavaScript, esto es básicamente como setear un valor en la memoria o en el espacio reservado que tiene el navegador para guardar información plana. El navegador siempre tiene un espacio reservado, como una pequeña mini base de datos plana, en texto plano, no es una base de datos SQL, sino en texto plano, donde guarda cierta información y donde, por ejemplo, por eso algunos sitios recuerdan que tú has elegido, por ejemplo, el tema oscuro, que tú has elegido algunas cosas, ya recuerdan sin necesidad, o que tu sesión está activa también, a veces se utiliza para eso. No siempre, actualmente hay mejores formas, pero a veces se utilizan este tipo de cosas. Entonces es lo que voy a hacer. Acá le voy a setear un valor que quiero que sea. Por ejemplo, qué sé yo, podemos poner un isOut, lo que quieran. Pueden poner aquí lo que quieran. Y acá, por ejemplo, isOut true, ¿no? Ya está, he seteado. Con esto simplemente, con esta línea, he seteado un valor en la pequeña memoria del navegador, o en el espacio de memoria del navegador, cuya clave es isOut, un objeto cuya clave es isOut y su valor es true. Como haciendo referencia de que, bueno, está haciendo un login y habré hecho algún proceso por aquí, obviamente, proceso de login, verificar contraseña, verificar si su cuenta es Google, lo que sea. Bueno, ya lo verifiqué. Una vez que lo he verificado, perfecto, lo seteo. Este sí es mi usuario correcto. Ahora aquí voy a hacer una especie de pequeña animación. Vamos a poner, bueno, animación no, sino simulación de que estamos haciendo un proceso de petición a un servidor que demore un poquito. Por tanto, vamos a utilizar el setTimeout, este de acá. Esto es fácil, simplemente ponemos un callback y luego ejecutamos algo aquí. Por ejemplo, quiero que aquí me mande hacia la página de perfil, a este de aquí. Es decir, que cuando yo le dé clic a este botón, este me redireccione al perfil, pero después de un tiempito. Por eso estoy utilizando el setTimeout. Entonces acá pongo coma 1000. Es más, para que se note la animación, podemos hacer algo. Venir para acá y poner un import ref. Perfecto. Y vamos a declarar un pequeño estado por acá. Por ejemplo, un import const loading que sea igual a rep y acá, por ejemplo, false. De tal forma que aquí yo voy a tener un botón P que vif, si loading es true, quiero que diga, por ejemplo, 3 accediendo. Ya está. Y claro, ahora aquí lo que yo voy a hacer es que loading.value se vuelva un true. De tal forma que cuando le den clic o ejecuten esta función login, cuando den clic a este botoncito de acá, es más, vamos a vincularlo de una vez, @click,
login. Cuando le den clic a este botón, este ejecuta mi función login. Mi función login lo que hace es setear un valor en la memoria interna del y un minuto después, bueno, un segundo después me redirecciona a algo. Bueno, acá tendría que redireccionarme a algo. Para redireccionar ya sabemos qué hacer. Hacemos un import, en este caso, use router, ¿no? Para navegar es router. Y lo declaramos aquí arriba. Const router igual al use router. Perfecto. Y ahora simplemente puedo utilizar esto, router.push, e ir hacia donde queramos. Perdón, acá es un objeto. Name, dos puntos, por ejemplo, quiero ir a... ¿Qué nombre le habíamos puesto? Quiero ir a perfil user. Eso está en users aquí. Aquí está, a user perfil. Guardo y ya está. Sencillo. Entonces si vengo para acá, vamos a volver, vamos a hacer un pequeño refresh, le doy clic ahí. No pasó nada, algo está mal. Vamos a ir al console. Me dice local storage. Ah, claro, perdón, me equivoqué. Acá no es solo set, es set item. Este de acá. Bien, ahora sí, perdón, un pequeño lapsus. Ahora sí voy a hacer un refresh acá. Pongo acceder. Y me envió a la página perfil, todo bien. Si es más, puedo volver al login, acceder. Miren, le doy clic y me manda a perfil. Sin embargo, no me está apareciendo la animación. Algo hice mal. Claro, esto debe ir afuera, perdón. Bien, ahora sí. Y luego aquí ya le cambiamos o volvemos este estado a su default valor, ¿no? A su valor default. Guardo. Creo que ahora sí debería funcionar. Vamos a acceder, pongo acceder, ahí está, accediendo y ya está, nos mando al perfil. La idea es que a este perfil solamente se puede acceder si tienes el usuario logueado o si este valor de acá realmente está en true. Luego vamos a jugar con un false y tal. ¿Cómo verifico que realmente el usuario está autenticado? ¿Cómo verifico que cumpla cierta condición para que pueda acceder aquí? La condición es una lógica que ustedes pueden crear como quieran, como manejen vuestras sesiones de usuario. Sin embargo, nosotros vamos a escribir una condición que sí o sí, cuando se cumpla lo que nosotros le hemos indicado, me permita acceder a este URL. De lo contrario, siempre me rechaza. Y vamos a hacer esto. Bien, entonces, ¿cómo protegemos este tipo de ruta? Para ello vamos a aprender un concepto primero. Antes, analicemos algo. Miren, cuando yo estoy aquí y quisiera proteger una ruta, en realidad lo que debería comprobar es en qué ruta estoy, ¿verdad? Por ejemplo, acá estoy en la ruta blog, acá estoy en la ruta login y tal. Si quisiera proteger la ruta perfil, debería determinar que estoy en esta ruta y a partir de esto hacer alguna lógica de, por ejemplo, si es un usuario logueado, no es un usuario logueado, si tiene permiso para esto o no. Yo debería identificar en qué ruta estoy. Para ello, si lo pensamos, ¿cómo haríamos esto? Pues normalmente miramos cómo está nuestra estructura y nos damos cuenta que todas las rutas están dentro de un array, ¿verdad? El array lo paso acá, pues aparentemente dentro de todo este objeto, dentro de toda esta clase estaría acá, pero al final más o menos nos vamos dando cuenta que es como que un array donde están todas las rutas y lo mismo acá en el index, un array o acá en el home, un array donde están todas las rutas, todas concatenadas más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces una especie de lógica sería que podría únicamente o simplemente recorrer o verificar todas las rutas para determinar cuál es el path o qué ruta se escribe para a partir de ello hacer alguna lógica. Es más, si vamos a como hicimos por ejemplo si no me equivoco era acá en la entrada blog, podemos utilizar el hook route, a partir de ello por ejemplo llamar al params o cualquier otro atributo que tenga este root, por ejemplo .path, para determinar qué ruta exactamente es o cuál es el texto que lleva esa ruta y a partir de ello hacer alguna verificación. Y sí, es una opción lógica. Es más, el propio ViewRouter nos ofrece una función para verificar absolutamente todas las rutas y una vez que nos encontremos en alguna que nosotros estamos buscando, hacer alguna lógica. Y a esto se le llaman los guards o las rutas protegidas. Son como especie de funciones o lógica que nos ayudará a proteger o a escribir guardianes para nuestras rutas, ¿ok? Para ello, la propia documentación nos ofrece una función que ya trae ViewRouter que nos va a ayudar precisamente a recorrer cada uno de estos objetos o, en nuestro caso, cada una de estas listas. Y para ello vamos a acceder al objeto central al que arma toda la estructura de ViewRouter, que en este caso sería este de acá, al que inicializamos con el createRouter, y vamos a llamar a una función especial o a un guard especial que ya tiene llamado beforeEdge, ¿ok? Dentro recibe un callback con dos parámetros. Primero definamos el callback, perfecto, y recibe dos parámetros acá.
El primer parámetro es la ruta a la que quiero navegar. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, miren, ahora estoy en una ruta actual que sería user perfil, ¿no? Pues cuando le doy clic aquí, internamente sucede algo para que navegue a la ruta home. O bueno, ahora estoy en la ruta home y cuando le doy clic aquí, internamente sucede algo para que me mande a esta ruta de aquí y luego me pinte toda esta pantalla, ¿ok? Entonces, este parámetro representa a la ruta a la que voy a ir y luego tenemos el from, que vendría a representar la ruta actual. Por ejemplo, ahora estoy en blog y voy a ir a about. Tenemos las dos posibilidades, ¿ok? Entonces, internamente lo que está pasando con este before age es que recorre las rutas, identifica tanto este como este en todo este arreglo de rutas y a nosotros ya nos da una facilidad enorme para solamente acceder a lo que en realidad necesitamos, ¿no? En vez de recorrer todo, ahora lo único que necesito es identificar en qué ruta estoy y a qué ruta estoy yendo y a partir de eso puedo hacer alguna especie de lógica de protección o como yo quiera, ¿no? Pero tengamos algo muy en cuenta. Internamente recuerden que esto sí que está recorriendo las rutas. Es más, esto de acá siempre se va a ejecutar antes de que nosotros lleguemos al to. Es decir, cuando yo estoy aquí en el about y le doy clic para ir al home, antes de que yo llegue a que se pinte tan rápido este home que vemos aquí, antes de que se pinte tan rápido esto, se ejecuta primero esto de acá. Pueden probarlo utilizando los logs y todo ello, ¿ok? Entonces, ahora aquí podríamos hacer alguna lógica para verificar en qué URL estoy, ¿verdad? Por ejemplo, podría verificar si estoy en URL blog. Para ello tendría que recuperar una especie de path. Podríamos poner por aquí, por ejemplo, un log. Por ejemplo, poner to.fullpath, por ejemplo, este de ahí. Y a partir con esto podría hacer algo. Es más, vamos a ver qué pasa. Voy a abrir un inspect. Bien, vengamos acá, hagamos un pequeño inspect. Miren, acá incluso ya me pinta esto. Si me voy al about, miren, ahí también me saca la ruta. Entonces, como ya tengo la ruta, por ejemplo, si voy a perfil, que es el que a nosotros nos interesa proteger, pues podría comprobar si estoy aquí, hacer alguna especie de lógica. Sin embargo, hacer nada más esto requeriría muchas validaciones porque recuerden este caso, por ejemplo, que yo voy a blog, miren, aquí estoy en blog, pero luego dentro de esa misma ruta blog empiezo a escribir esto de acá. ¿Okay? Y puede haber así rutas anidadas dentro de unidades que vayan cumpliendo ciertas condiciones o que nosotros necesitemos hacer lógica algo más grande para cumplir estas cosas y en algunos casos incluso debido a que hay rutas anidadas dentro de rutas anidadas y una profundidad de árbol un poco más grande, pues puede ser esto algo un poco más tedioso. O mejor aún, peor aún si por ejemplo pasamos parámetros de tipo query, que sería por ejemplo lo que habíamos hecho antes, ¿no? Un keyword algo y miren, la ruta viene acá y esto, como que validar esto tendría que ser algo más complicado y por otro lado también, pues puede que casi que nos obligue a que las rutas que vamos a proteger las definamos casi con una regla obligatoria, ¿no? Para que pueda cumplirse nuestra lógica. Sin embargo, como cuenta con esto ya viewRouter, como sabe que este problema puede pasar, nos ofrece una alternativa muy interesante para que nosotros podamos analizar en particular una ruta sin necesidad de que nos estemos complicando la vida, de que si cumple algo, de que si el path es igual a esto, de que si el string de acá cumple con tal de acá y eso. Para ello, nos ofrece algo muy conocido dentro de viewRouter que se llaman los atributos meta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a ir acá en users y dentro de este objeto o dentro de esta ruta, dentro de este path perfil, que es el que quiero proteger, yo le puedo agregar un nuevo atributo llamado meta y aquí yo soy libre de definir toda la estructura de objeto que yo quiera para darle una particularidad especial o una etiqueta especial a esta ruta. Por ejemplo, como yo quiero proteger, o en nuestro caso la lógica es proteger, puede servir para todo lo que quieran, no solo para proteger, pero como en nuestro caso la lógica es proteger, yo podría pasarle aquí un parámetro que se llame, por ejemplo, secure. O si quieren pueden pasarle un parámetro, por ejemplo, isOut, como quieran, o por ejemplo, es user, como quieran, ¿ok? En mi caso yo le voy a pasar un parámetro llamado secure y dentro puedo pasarle como es un objeto ya algún valor. Si quieren le paso un string, un número, como quieran. En mi caso, por ejemplo, true. Le voy a pasar este valor. De tal forma que yo más o menos entiendo que todos aquellos paths que tengan el atributo meta y dentro tengan una clave secure cuyo valor es true, quiere decir que esta ruta de acá es una ruta, por ejemplo, para mí protegida o esa es mi sintaxis para determinar que es una ruta protegida. Bien, ahora que tengo este atributo, puedo empezar a hacer lógica en base a este. Por ejemplo, vengo acá y podría hacer lo siguiente. Si, por ejemplo,
to punto, ahora puedo acceder directamente a meta, punto, ahora a la estructura que yo he definido. En mi caso yo he definido algo que se llama secure. Si meta.secure es true, básicamente acá puedo hacer alguna lógica acá, un log. Por ejemplo, es una ruta válida. ¿Ok? Entonces, de esta forma a mí ya no me interesa si la ruta tiene un path que dice block, si la ruta tiene un path que anida algo, si le pasan, no me interesa. Automáticamente, internamente, gracias a este beforeEach que nos arma ya todo, automáticamente lo que hace este beforeEach es verificar directamente este atributo en la ruta a la que está navegando mi usuario. Probemos, vengo para acá y vamos a acceder otra vez a nuestra ruta nuestra ruta protegida. Y miren, automáticamente saltó, esta es una ruta, bueno, puse válida, debería haber puesto una ruta protegida, ¿no? Bueno, creo que ya se entiende. Entonces ahora aquí ya yo puedo escribir mi lógica. Por ejemplo, yo necesito primero comprobar si el usuario es un usuario logueado. Para ello, recordemos, acá en el user, o en el login, perdón, volviendo acá en el login, nosotros habíamos hecho una especie de lógica que cuando un usuario loguea va a setear un valor isOut en true. Bien, entonces vamos a recuperar este valor que hemos guardado en la memoria del navegador. Para ello simplemente venimos y voy a crear por aquí una pequeña variable, un LED, un sencillito LED, por ejemplo que determine out o isAuthenticated, el valor que ustedes quieran, out. Ahora voy a entrar a local storage, a la memoria, y ahora voy a utilizar la función getItem. Antes habíamos utilizado el setItem para setear algo, un valor, pues ahora el getItem para recuperar este valor precisamente. Y le paso el valor, ahí está. Entonces ahora aquí me ha recuperado un valor. ¿Qué valor ha recuperado? Pues este que le puse aquí. Aquí podrían pasarle incluso si quieren todo un objeto que determine algo. O por ejemplo si hacen login con Google, con Firebase, algún otro valor que les ayude a ustedes a determinar que el usuario por el momento tiene una sesión activa, ¿no? En nuestro caso un simple true. Perfecto, pero puede que este valor también sea un false, ¿no? En algún momento vamos a hacer que este valor sea un false, entonces el usuario no está logueado. Por tanto voy a hacer una pequeña comprobación. Si esto es igual a true. ¿Por qué lo compruebo como si fuera un string? Porque en realidad esto guarda un string, ¿ok? Bien. Entonces compruebo si esto vale exactamente igual a true, aquí va a devolver un valor true. Si no cumple esta condición, aquí va a devolver un valor false, ¿ok? Entonces ahora que ya tengo esto, ya podría ser mi lógica. Primero, verifico, ¿esta ruta es protegida? Según mi lógica, sí, ok, perfecto. Como es protegida, ahora también necesito comprobar si el usuario tiene realmente un login. Entonces voy a venir acá a un out. Perfecto, entonces aquí debería pasar algo, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner un log. Por ejemplo, que diga ruta protegida y usuario válido. Y usuario logueado, por ejemplo. Guarda. Verifiquemos. Miren, ahí se cumple, ¿no? Si hago un refresh acá, esta ruta es la ruta que nosotros hemos protegido y también sabemos que el usuario es válido. Pero no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer al contrario es denegar. Si no se cumple esta condición, que deniegue el acceso. Por tanto, si la ruta es protegida y el usuario no está logueado, lo niego aquí, si el usuario no está logueado, entonces quiero que hagas algo. En este caso, por ejemplo, quiero que si el usuario no está logueado, quiero que me mandes, vamos a poner un return y luego un path. Quiero que me mandes alguna URL. Por ejemplo, en mi caso, a login. Así se llamaba. Recordemos, aquí está. Si se llama login, bueno, este es el path, ¿no? Como estoy utilizando path, quiero que me mandes directamente acá. Ya está. ¿Ok? Entonces, cada vez que el usuario no esté logueado y la ruta cumpla con que es una ruta protegida, nos va a mandar acá. Caso contrario, normal, que la ruta siga el acceso. Es más, si vemos acá, como el usuario es válido, vamos a acceder otra vez. Accedo, normal, me deja acceder sin problema. Pero vamos a hacer algo aquí. Dentro de este user perfil, ahora vamos a crear digamos que un cerrar sesión, ¿ok? Voy a ir acá al perfil y vamos a agregar aquí un pequeño botón. Este botón que tenga un @click, que va a ir a alguna función y aquí cerrar sesión. Perfecto. Entonces ahora aquí habría que escribir alguna lógica, ¿no? Por ejemplo, voy a poner por aquí methods y vamos a poner const logout, por ejemplo. Una simple función flecha. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Pues vamos a cambiarle el valor al local storage, así como lo habíamos hecho en el login, similar, más lo voy a copiar. Y tú en vez de true le vas a poner false, ¿vale? Y claro, después de haber hecho esto, quiero que me redirijas algo, por tanto vamos a importar por aquí un import. Vamos a traernos otra vez el user router que habíamos usado antes.
que nos ayuda a navegar. Vamos a definir por acá el user router. Router igual a nuestro composable router. Y luego aquí ya conocemos esto, ¿no? Router.push o replace. Aquí vamos a utilizar la función replace. ¿Qué hace la función replace? Al hacer la función nosotros replace, igual vamos a navegar alguna ruta similar a como hacíamos antes. Por ejemplo, con el push poníamos un name, dos puntos, y luego aquí, por ejemplo, quiero ir al login. Perfecto. Pero antes habíamos utilizado push. En este caso vamos a utilizar replace, y el replace lo que hace es que no se guarde en el historial, es decir, que no pueda volver atrás. Cuando uso push puede volver atrás, se guarda en el historial, pero el replace no, reemplaza toda la cola de navegación, ¿ok? Bien, ya tengo el logout, ahora tendría que usar esto aquí, ¿no? Perfecto. Vuelvo y aquí está, aparece mi botón de cerrar sesión. Voy a achicar esto un poquito, ok. Entonces si le doy clic aquí, ya cerró sesión. Y como cerró sesión, voy al home, por ejemplo, ahí intento acceder al perfil, si no me equivoco era user perfil, que se supone que es una ruta protegida, ¿no? Lo hemos protegido aquí, mediante nuestra propia lógica. Y si intento acceder, miren, me manda directamente al login, a la pantalla de ingresar al sistema. No me deja entrar, es más, me redirige directamente, porque esa es la lógica que nosotros acabamos de escribir en nuestro guard, aquí en nuestro guardia o en nuestras funciones guard. Ahora puedo acceder otra vez. Miren, ahora sí que estoy en perfil, porque ahora sí que es out igual a true. Funciona todo, es más, me voy a about y vuelvo otra vez, por ejemplo, a perfil, o a user perfil, perdón. Y no hay ningún problema. Cierro. Intento volver. Y nada, no me deja entrar. A esto se le conoce como rutas protegidas. Y ya de ustedes depende cuál es la lógica que quieren hacer, qué van a hacer respecto a esto de acá. Por ejemplo, si trabajan vuestro login con Firebase, este ya normalmente te ofrece algo relacionado a sesiones activas, mucho más protegido. Bueno, podrían recuperar ese valor que te da el propio Firebase y ver por acá. Bien, entonces hemos aprendido a escribir los words y también a utilizar el atributo meta. Ahora, algo interesante aquí es que este atributo meta no solo lo puedo utilizar, tengan esto en cuenta, aquí dentro de un word. Si recordamos, por ejemplo, si vamos aquí a entrada block view, aquí habíamos utilizado la ruta, ¿no? En este caso importamos el hook useRoute. Pues dentro de este useRoute habíamos utilizado la ruta para recuperar parámetros. Pues también puedo recuperar los meta. Aquí meta punto, la estructura, en este caso, por ejemplo, es un secure. Bien, entonces ahora sí pasemos al último tema, que es un tema bastante sencillito. Bien, y ya para terminar nuestra guía básica de View Router, vamos a hacer algo muy sencillo, algo que es muy básico, algo que se resuelve con una simple línea de código, pero que siempre hay que tener en cuenta, no lo olviden jamás. Es esto, miren, por ejemplo, ¿qué pasa si yo accedo aquí a una URL que no existe? Por ejemplo, esta URL nunca la he declarado, este path no la he declarado nunca. No responde nada. Nosotros deberíamos responder que esto no existe. El famoso 404 o el famoso not found, ¿no? Vamos a hacer esto. Esto es muy sencillo en Vue. Lo primero hay que tener en cuenta algo. Normalmente esto, o declarar este tipo de URLs que no exista, o declarar una vista que indique que esta URL no existe, las tenemos que declarar arriba de todo nuestro árbol de paths o de rutas. En este caso tenemos nosotros varios archivos, pero lo vamos a declarar aquí en el home, que es el que se lee primero, ¿ok? Porque esto recuerden que en JavaScript siempre se lee como script, ¿no? De arriba a abajo. Entonces lo vamos a declarar arriba. Pero antes, obviamente, voy a construir acá en New File otra nueva vista que va a ser not found view. Punto view, como dije, esto es algo sencillo, así que simplemente vamos a hacer algo sencillo como esto y vamos a poner acá un simple mensaje. No pudimos encontrar la página, por ejemplo. Y una carita triste acá. Ya está. Simplemente esto. Y ahora sí vamos a importar esto aquí. Import not found view. Perfecto. Entonces ya puedo declarar aquí mi path. Dos puntos. Algo vamos a poner ahí. Y luego aquí mi component. Dos puntos. Mi component es not found. Perfecto. En este caso no es muy necesario el nombre, porque esta es una ruta que solo reaccionará a algo que escriban en la URL. Y ahora aquí es donde debemos especificar algo. Y lo que nos indica la documentación es que debemos poner dos puntos y luego aquí declarar, así como habíamos hecho acá, una expresión regular que indique que encuentre cualquier otro texto
y inmediatamente salte a esto de acá. Cualquier otro texto que encuentre y que no esté dentro de toda esta lista de rutas, inmediatamente va a saltar a esta vista de acá. Y para ello nos indica la documentación, es que debemos declarar esto, poner pathmesh, punto asterisco, asterisco y ya está. Guardo, como dije, esto era muy sencillo. Miren, es más, ya empieza a cargar. Ahora pongo cualquier otra ruta que no existe, por ejemplo, mi ruta. Y siempre nos va a mandar a esto, pero si vuelvo a mi página, todo está funcionando normal. Pero vengo acá, pongo, por ejemplo, otra ruta. Y ya está, todo funciona normal. Pueden hacer más cosas, pueden mejorar esto, claro, por supuesto, pero esto siempre hay que tenerlo en cuenta, aunque sea así de sencillo. Siempre hay que configurar este tipo de pantallas en nuestras aplicaciones web. Y bien, entonces ahora nos quedaría el primer proyecto que hicimos e integrar aquí ViewRouter. Pero para eso es que enseñé desde cero, desde no tener instalado ViewRouter para que puedan integrarlo fácilmente. Al inicio por eso empecé haciendo esto. Es más, ahora como tarea queda, bueno, esto si quieren seguir practicando un poco más, es que al darle clic a esto, mande a un formulario y quiero que ese formulario sea una ruta protegida. De tal forma que cuando le den clic vayan a una ruta protegida y puedan editar. Pero también que le agreguen un pequeño botón ahí. Pero también que agreguemos un pequeño botón para acá, por ejemplo, similar a este editar, que diga ver. Por ejemplo, este le voy a poner un green, algo así. Y que cuando le den clic a esto, también les mande una ruta pasando el parámetro como ID y que puedan ver esta sí que no sea protegida. Este que mande una ruta protegida, esto simplemente a un ver. Para que vayan practicando un poco sobre el ViewRouter con todos los términos que hemos ido aprendiendo. Como dije, ustedes van a integrar instalando tal cual como se enseñó todo al inicio de este capítulo o de este pequeño curso de ViewRouter. Pero normalmente no siempre se crea un proyecto así porque ya por defecto un proyecto nos debería traer ViewRouter porque siempre o casi siempre vamos a utilizar ViewRouter, en un 90% de los casos. Para ese tipo de casos, cuando creamos un proyecto, voy a cancelar esto. Voy a intentar crear un nuevo proyecto. Cuando nosotros creamos un nuevo proyecto es un npm create, ¿no? Byte, arroba y todo lo demás, ¿no? Le voy a poner un proyecto, un nombre, por ejemplo, prueba, presiono enter. Seleccionamos normalmente View. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es ir acá a esta opción, el de Customize White Create View. Entro acá y bueno, aquí nos sale una serie de opciones. Por ejemplo, si quieren trabajar con TypeScript, que deberían, bueno, si ustedes quieren, ponen sí y tal. Si quieren el soporte para archivos TypeScript, o lo que quieran, bueno, en este caso por defecto nos ofrece el no. Y ahora aquí, miren, nos dice, ¿quieren integrar de frente ViewRouter? Pues sí, claro que sí, quiero trabajar con ViewRouter. ¿Quieren trabajar con Pinia? Eso es lo que les había mencionado antes de un gestor de estados, que también tenemos un curso en el canal. Pues pueden ponerle, por ejemplo, sí, quiero con Pinia. ¿Quieren testing? Voy a sacar un curso de esto, por cierto, de testing, que es muy interesante y que normalmente, por ejemplo, cuando les hacen entrevistas laborales respecto a Vue React, siempre creo que yo recuerde, casi siempre se incluye un tema relacionado a unit test. Así que voy a sacar algo sobre esto. Por ejemplo, le pueden poner yes, no, por default está en no, lo voy a dejar ahí. Seguimos en no. Un linter, como ustedes quieran. Yo lo dejo ahí en no, como me ofrece. El DevTools, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el debugging con DevTools, pero yo sé que a la mayoría sí. Bueno, ponen no y ya está. Ahora sí hago el cd prueba. Miren, ya trae por defecto la carpeta views que nosotros hemos creado, la carpeta router que hemos creado, ahí trae un index con algunas rutas ya por defecto, la estructura que hemos creado nosotros, con el create with history y todo lo que hemos estado viendo. Obviamente también trae esta carpeta stores que es más relacionada a piña y todo lo demás. ¿Ven? Ya los trae una estructura ya completita si utilizan el de Customize View Create. ¿Ok? Bien, solo quería mencionar eso. Y bueno, aquí termina el curso. Como dije, el siguiente curso relacionado a Vue probablemente ya van a ser más cosas un poquito más sueltas sobre algunos temas en específico, como los inject providers o bueno, cosas así. Y por supuesto, hablar sobre los unit tests. Nos vemos en un siguiente capítulo. Bueno, hasta la próxima.